Bienvenidos a un episodio especial de Existen Verdades Absolutas. El día de hoy tenemos el gusto de colaborar con el canal The Management of Reality de un querido amigo Ricardo Sielack, donde la semana pasada estuve invitado a una conversación moderada por él con el doctor Francisco Gil White. Y en esta conversación, esta colaboración, podemos retomar muchos de los temas que platicamos en ese episodio, profundizar en las áreas que dejamos abiertas y realmente darle el enfoque en la parte judaica de toda esa conversación que tuvimos. Espero que disfruten muchísimo este episodio y es un episodio distinto, así que si quieren más de este tipo de contenido, por favor pónganlo en los comentarios. Yo soy Jaime Leisorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Hola a todos, bienvenidos al programa de hoy. Estoy muy emocionado por el programa de hoy, ya que vamos a estar hablando de uno de los temas más apasionantes, que es la misión del pueblo judío en este mundo. Y con un invitado, bueno, dos invitados muy especiales, para mí personalmente y yo creo que lo van a hacer para todos ustedes. El día de hoy tenemos como invitado especial a un maestro y amigo personal y una gran persona, el rabino Jaime Leisorek. Bienvenido con este programa, y al doctor Francisco Gil White, como ya lo conocen, y pues encantados de escucharlos para esta conversación, muy emocionado. Antes de entrar al tema en cuestión para el programa de hoy, muy recientemente, creo la semana pasada, tuvieron una plática de ustedes dos. Creo que estuvo muy productiva y entretenida, ya después de haberlo procesado todos los temas interesantes que se hablaron. ¿Qué sintieron al respecto? ¿Qué temas se quedaron abiertos que a lo mejor quisieran hablar al respecto? Pues yo me divertí muchísimo platicando con el rabino, pero me preocupó después cuando entré a ver los comentarios que muchísima gente se llevó la impresión de que eras pro Hamás, Sí, rabino. Entonces creo que es importante aclarar que para nada y tratar de explicar por qué se habrían llevado esa impresión, ¿no? Claro. A mí me sorprendió muy, bueno, antes que nada, gracias por esta invitación y esta conversación que creo va a estar padrísima. A mí me sacó de onda mucho eso porque también. Empecé a ver los comentarios y el rabino es pro Hamás y mejor que ni hable, y yo estuve reflexionando y ¿qué dije para dar esa impresión? En mi cabeza era una entrevista de yo preguntándote a ti qué es lo que tú piensas sobre X o Y tema. Sí. Y para eso te tengo que hacer todas las preguntas, claro, de todo el espectro que hay. Por supuesto, y esto es algo que un entrevistador maduro y experto, que es lo que eres tú, hace siempre. O sea, tomas la perspectiva de una voz que existe en el mundo, ¿no? La posición de algún grupo o una narrativa que es dominante, y me preguntas sobre eso, y pues yo te estaba contestando sobre eso. Pero creo que entiendo lo que pasó. La gente percibió que al tú presentar los argumentos que se escuchan en la izquierda a favor de Hamás y de otros yihadistas para que yo reaccionara, les pareció que tú estabas defendiendo esa posición. Totalmente. Eso fue lo que pasó. Totalmente. Y la verdad es que después me quedé pensando un poquito más, y también se me hace un poquito preocupante en general. No creo que solo en este episodio, pero también nos habla a nosotros de qué tan rápido estamos generando opiniones sin entender el contexto total, porque está muy interesante que en ningún momento tú me preguntaste, oye, ¿y tú qué opinas sobre este tema? Es totalmente Y cierto. ahí, si yo hubiese formulado alguna respuesta, Claro. esa sería mi opinión, pero no eran solamente preguntas. ¿Y tú qué opinas sobre este tema? Soy de lo más a favor de Israel que existe. O sea, Israel tiene el derecho, es nuestra tierra, es nuestro lugar, ya sea por la ONU, pero completamente independientemente de la ONU. Ese lugar que Dios le prometió a Abraham, que es nuestra tierra, nos pertenece a nosotros y es el lugar principal del pueblo judío. O sea, no hay duda de eso. Me fascinó últimamente, he estado viendo en las noticias algún movimiento que está tratando de dejar de utilizar el término West Bank y regresar al término original, que es Judea y Samaria. Correcto. Porque Yehuda y Shomron son los lugares los originales. Son los nombres que han tenido durante miles de años. Así es. El término Cisjordania se inventó hace apenas unos años, para no decir Judea y Samaria. Así es. Entonces, de lo más a favor que Israel hay, no hay duda de eso. Sí, no, y hasta eso, puedo comentar, hasta el mismo Jordania, el país de Jordania, toma su nombre de la Torá, ¿no? Correcto. Del río Jardén. Jordania es un país moderno inventado hace un siglo. Así es. Viene realmente
de la historia del pueblo judío. Entonces, realmente sabemos que toda esa región pertenece al pueblo judío ¿Desde cuándo? milenios. Sí, sí. Totalmente. Entonces, yo me llevo una gran reflexión también. También creo que por un lado uno tiene... Yo me llevo muchos aprendizajes de esa entrevista. Uno de ellos es lo bello de platicar con alguien que está tan preparado, porque es fascinante ver eso. Muchas gracias. Precioso ver eso. Y eso, la responsabilidad que me da a mí antes de tener una plática así en ciertos temas en particular, por ejemplo, cuando hablamos de la historia de la Iglesia Católica, que no era la intención del podcast, la intención era Israel, pero ya si nos metemos en ese tema, dominar mucho más el tema para poder ahondar sobre eso. Pero más allá de eso, sí creo que es darte cuenta como un comentario así nada más, de repente la gente lo interpreta o reinterpreta. Bueno, esa fue otra cosa. Otra cosa que vi que sucedió leyendo los comentarios fue que fuiste muy generoso con el Papa Francisco, en mi opinión. Y eso es algo bonito. Es bonito que quieras ser generoso. Pero creo que quizá no lo habías estudiado tanto, y mucha gente en mi público son sionistas cristianos. Y los sionistas cristianos están del lado protestante del cristianismo. Y ahí los papas no son muy populares, porque justamente los protestantes lo que lograron en la historia de Occidente fue emanciparse de los papas. Así es. Entonces, hay mucha conciencia de la historia de la opresión que sufrieron los cristianos que se quisieron emancipar del papa, y también los que no quisieron emanciparse de los papas. Ellos también sufrieron mucho. Los papas del medioevo fueron muy crueles, fueron muy opresivos, inclusive con los católicos, ¿no? Entonces, la gente luego habla de las persecuciones de los judíos como si fueran las únicas persecuciones. No, también hubo muchas persecuciones del Papa contra los cristianos disidentes y contra los cristianos católicos, contra todos. Y esa es una memoria muy dolorosa para los cristianos católicos y, para los cristianos protestantes. Es una memoria muy dolorosa también para los católicos. Claro. Y les cuesta trabajo, les ofende mucho que no ha habido realmente un rendimiento de cuentas histórico sobre los crímenes de la iglesia, realmente. Entonces, sospechan todavía de los papas, y yo creo que con harta razón, porque la iglesia sigue siendo una institución autoritaria, totalitaria. El único que toma decisiones ahí es el Papa. Tiene una estructura totalmente piramidal, llena de dogmas. Esas son justamente las cosas que los protestantes querían cambiar. Claro. ¿No? Porque el principio fundamental del protestantismo fue: todos tenemos derecho a leer el libro. Así todos. Y todos tenemos derecho a tratar de interpretarlo como mejor podemos, y no tenemos que estar haciendo caravanas de obediencia a la interpretación de un señor que es el Papa, ¿no? Yo creo que al final de nuestra conversación, cuando ya pasamos a lo de Israel, yo creo que ahí sí llegamos a un acuerdo donde separamos los valores de la religión y el poder y toda la parte de política de la religión católica. Y creo que ahí más o menos sí estuvimos de acuerdo, donde claro que los valores, ahí sí va a haber un valor que como judío lo voy a reconocer, porque mucho de eso está influenciado por la creencia judía también. Entonces, claro, en eso vamos a compartir bastante. Sí. Yo tengo una política generalmente en cuanto a... Y sí es cierto, ¿eh? Y es verdad, obviamente, claro, lo que es muy profundo y hermoso en la enseñanza moral de la iglesia, eso viene del pueblo judío. Todos esos principios de amar al prójimo, de ser compasivo, de ser justo, de decir la verdad, de escuchar y perdonar, todo de ser misericordioso, todos esos principios del catolicismo que son hermosísimos, todo eso es una herencia judía. Están explícitos en la Torá. Están explícitos en la Torá, y nos une con los católicos. Así nos es. Une con todos los cristianos. Nos da un tronco común. Así es. De pensamiento ético y de aspiración de hermandad universal. También yo creo que parte de... A lo mejor es un error. Quisiera pensar que no, pero
parte de mi política personal es que trato de asumir que los seres humanos son buenos. Entonces, si no tengo todos los datos concretos que la persona es mala, entonces estoy dispuesto a ser mucho más flexible, más bondadoso, más generoso con la persona. Entonces, parte de mi análisis es, no tengo por qué criticar a un líder de la Iglesia Católica porque nada más es un líder. No tengo por qué criticarlo, pero ya que hay evidencia de todas las cosas negativas es que hay. Esa fue la percepción. La percepción, en mi opinión, leyendo los comentarios, fue que te percibieron como siendo demasiado generoso con el papado, que no se lo merece. Creo que ese fue el sentimiento. Y creo que hay algo de justicia en esa posición, ¿no? Que no es esta no es una opinión en contra de los católicos, es en contra de una estructura de gobierno que tiene la Iglesia Católica, Así es. que ha sido propicia para la opresión de muchísima gente. Y esa estructura sigue, pues, igual. Realmente no, la estructura de autoridad en la Iglesia sigue siendo la misma. Entonces, si esa estructura es peligrosa para las libertades humanas, pues continúa siendo ofensivo que esa estructura no se haya reformado. Lo entiendo totalmente. Sí. Entiendo dónde viene la crítica. Sigo pensando que se me hace un poquitito preocupante, no sé qué piensas. Tú conoces a tu público mucho más. La verdad es que recibí crítica en mi propio canal también, entonces ¿sí? no solo de la gente que sigue tu canal, pero sí se me hizo un poquito preocupante que el formato entrevista no quedó tan claro, porque con una entrevista, ¿qué tipo de entrevista sería si yo te digo, ¿qué piensas de esto? Y te digo, sí, cierto, tienes razón. Es tu culpa, ¿sabes por qué? Porque conversas muy sabrosamente. Entonces ya no parecía una entrevista. Sí. ¿Ves? Hoy estaba dando una clase y tengo un grupo de alumnas y me decían, no estoy entendiendo los comentarios. Cuando nosotros platicamos en clase, también te vas a las posturas opuestas para criticar, para pensar, para analizar. Sí. Pero bueno, es un aprendizaje. Pero bueno, yo creo que esto ya quedó claro. Ya, clarísimo. No eres pro jamás. ¿Cierto? Dilo. Sí, que Ve a la cámara y di, no soy pro jamás. Es uno de esos famosos apologies, ¿no? Pero claro que no soy jamás pro jamás. ¿Qué onda con esto? Ni entendí dónde vino esto, pero claro, de lo más a favor de Israel que hay, súper sionista, súper a favor de Israel, en todo el sentido. Platicamos antes de la entrevista acerca de un libro de David Friedman, el embajador pasado de la administración pasada de Donald Trump, y él tiene un libro que se llama One Jewish State. Claro, One Jewish State. O sea, siempre no hay ninguna duda en cuanto a mi ideología de cómo tiene que funcionar el Estado de Israel. O sea, sí es difícil encontrar sionistas más paranoicos que yo. Yo lo he visto. Sí. No, y también pues, recordarle a nuestro público que nosotros hablamos mucho sobre escepticismo y también de los enemigos del pueblo de Israel y todo esto, y de cierta forma a lo mejor ya se genera cierta enemistad emocional hacia ellos. Pero lo que es muy importante, y creo que es parte de lo que sucedió en esta conversación, es entender sus argumentos. No se trata de nada más, oye, porque sabemos que son nuestros enemigos, tenemos que saber cómo piensan, ver los argumentos lógicos, poderlos retarlos, ¿no? Entonces, no hay que simplemente alejarnos de esa conversación, sino hay que entender dónde está esa conversación, porque necesitamos poder debatir con esa conversación, entender y reaccionar a eso, ¿no? Entonces, es importante tener esas conversaciones, presentar esos puntos de vista para dar los argumentos y que también todos ustedes que nos están escuchando tengan los argumentos para cuando se enfrenten a alguien que está diciendo esto, sepan cómo hacerlo de una forma cordial, sin violencia, poder explicar su posición y entendiendo también siendo empático con otra persona y poder totalmente, buenísimo, totalmente buenísimo. Pues bueno, ahora sí entrando al venga, al tema. Siguiente tema. Empezando, Rabino, quisiéramos saber ¿cuál es la misión del pueblo judío? Es una pregunta concreta, pero se presta para 2 horas y media de plática. Entonces voy a tratar de ser lo más preciso y concreto posible. Yo creo que uno se tiene que fijar cómo nace el judaísmo en la Torá. Entonces te das cuenta que Abraham de repente aparece y Dios dice, este es mi gallo, con él vamos a comenzar, ¿no? Y lo prueba y sus hijos y nietos, eventualmente con Jacob se arman las 12 tribus y ahora sí tienes la primera familia completa del pueblo judío. Eventualmente Egipto, y eventualmente se formaliza, ahora sí, bajo el monte Sinai. Yo creo que eso es parte de lo que uno tiene que entender. Los diálogos que hay en la Torá te abren el panorama para entender cuáles son esas expectativas del pueblo judío. Lo primero que yo me llevo es transmitir la importancia del monoteísmo. ¿Por qué digo eso? Porque ese fue uno de los actos revolucionarios por parte de Abraham. Pero el monoteísmo por sí mismo le falta algo.
Y el monoteísmo viene a transmitir ciertos ideales, ciertos valores que se manifiestan en el comportamiento del día a día en cuanto a nuestra relación con los seres humanos, tanto a nivel pensamiento, tanto a nivel acciones concretas. Entonces, Abraham, por ejemplo, no era un personaje que solo creía en Dios. Creía en Dios y, por lo tanto, hacía gesed, hacía actos de bondad. Abraham era un personaje que agarraba toda la parte filosófica del judaísmo y la convertía en una forma muy aterrizada del comportamiento con los seres humanos. Y si te das cuenta en todas las normas, cuando Moshe está a punto de fallecer en Devarim, en el 5º libro, Moshe dice, todas las naciones del mundo van a ver los estatutos, los mandamientos, y van a decir, no hay un pueblo con mayor sabiduría. Dice, Rak am jajam benabon hagoy agadolas, esa es la frase. Todos esos mandamientos transmiten sabiduría del día a día, de la vida cotidiana. Y entonces, Shabbat no es solamente un principio abstracto. Shabbat, el 7º día, descansa e emula a Dios. Es un principio que te transforma a ti como ser humano. Y la gente, si se cuida esto de manera correcta, con todo, no solamente en la parte técnica, en la parte de fondo, que es de lo más importante que hay, porque luego uno está haciendo acciones solamente de manera robótica y monótona. Pero si uno realmente ve el sentido de las leyes, de las normas, realmente todo lo que transmite es sabiduría, transmite profundidad de vida, y creo que eso es lo que se busca. Se busca agarrar esos valores divinos y transmitirlos de una forma humana en la experiencia del ser humano. Es la forma que yo lo veo. Excelente. Eso incluye, si te fijas en los 10 mandamientos o en los 10 utterances, los 10 dibrot, no mandamientos, porque no dice que son mandamientos. Debemos explicar que en WhatsApp hemos sostenido una controversia, el Así rabino es. Leisorek y yo, sobre la cuestión de la enumeración de los mandamientos, Así es. los famosos presuntos 10 mandamientos. Entonces, pero no creo que debamos adentrarnos en esa controversia. No me voy a ir a ese tema. Utilicé esa palabra por esa conversación que teníamos, pero lo que es convencionalmente conocido como los 10 mandamientos, 5 de ellos tienen que ver con la relación con Dios. Los ídolos, si no usan el nombre de Dios en vano, Shabbat. Hay una pregunta que se hace si el respeto a los padres entra en esa categoría o no. Pero los otros 5 claramente son en relaciones interpersonales. No robar, no matar, no adulterio, no levantar un testimonio falso en contra del compañero, no codiciar. Son mandamientos en las relaciones interpersonales. Cierto. Y creo que lo que eso nos transmite es un balance entre la creencia en Dios, la parte relacional con Dios, y después cómo eso se lleva, se aterriza en el comportamiento con los seres humanos. Es decir, que la relación mística, la relación con el Creador, está íntimamente ligada a la forma como nos tratamos entre seres humanos. Totalmente. Y cuando no se nota el trato entre nosotros de manera óptima, algo está fallando también en la creencia. Van de la mano. Creencia que no se manifiesta en acciones concretas, positivas en las relaciones interpersonales, representa que hay algo en la comprensión de la expectativa divina que no estamos haciendo de manera O sea correcta. que este es un Dios que es apaciguado con mitzvot. Es un Dios que es apaciguado con buenas obras hacia el prójimo. No me gusta tanto la palabra apaciguado, pero es un Dios que en sus expectativas quiere ver el comportamiento de nosotros como sociedad. Le importa mucho más el trato en el día a día entre nosotros que si rezaste en el sentido técnico de la palabra. ¿Cómo sé eso? Luego alguien me pregunta, ¿y cuál es tu Profeta? Sí, los profetas todo el tiempo. Los profetas cuando critican al pueblo judío no les dicen, híjoles, no puede ser que no rezaste en la mañana, en la tarde, en la noche, no puede ser que no estás cuidando Shabbat. Esas no son las críticas. Las críticas son por qué estás maltratando, oprimiendo a la gente con mayor necesidad. Me gustaría interrogarte sobre la resistencia que acabo de ver a que se utilice el verbo apaciguar. Me pareció muy interesante tu resistencia. ¿Puedo investigar esto un poquito? Por favor. ¿Estarías tú de acuerdo que Dios es representado en la Torá como teniendo explosiones de ira cuando los humanos no se aman unos a otros? Totalmente. Por todos lados está eso. Ok. En la Torah. Qué bueno que estamos de acuerdo en eso. ¿Y estás de acuerdo también que en esas explosiones de ira, Hashem comete atrocidades, increíble violencia, como por ejemplo el diluvio? Sí, no. ¿No? Ahí no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. Con la palabra atrocidades, no. ¿No sería una atrocidad destruir a toda la humanidad?
No por definición. No estoy seguro, tengo mis reservas. La gente va a empezar a pensar que sí eres pro Hamas, ¿eh? Sí, con esto soy pro Dios, no soy pro Hamas, Pues, soy pro Dios. ¿por qué no podemos decir que una atrocidad es una atrocidad? Ese es el problema que tenemos con los izquierdistas. Sí, El problema que tenemos con los izquierdistas es que quieren hacer parecer que una atrocidad no es una atrocidad. totalmente. Ok, entonces cuando Dios asesina a toda la especie humana, eso es una atrocidad. Claro. Cuando Dios asesina a toda la gente que vive en Sodoma y Gomorra, eso es una atrocidad. Y Abraham, tu héroe, interpela a Dios, lo reta, Claro. ¿no? Le dice, ¿acaso el Dios de la ley va a violar la ley? ¿Cómo que violar la ley? Claro, violar la ley, porque eso es una atrocidad. Y Abraham está preocupado de que se está cometiendo una atrocidad. Claro. Y por eso tiene ese intercambio con el Creador, ¿no? Entonces, yo creo que la representación de Hashem en la Torá es de un Dios que tiene accesos de ira violenta, muy violenta, cuando nos ve que no nos amamos los unos a los otros. Ujú. Por lo tanto, creo que el verbo apaciguar es totalmente Válido. válido. Sí. Yo creo que la forma como habla la Torá de Dios es que si tú no quieres que Dios te caiga encima, lo que tienes que hacer es amar a tu prójimo. Esa es la relación que se establece y por eso se habla tanto de temer a Dios. Sí. Que, digo, y un poquito, no me puedo aguantar. Dale. Pero un poco, la historia que dices, yo lo que me quedo, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, te dice, oye, es una atrocidad. Sí, Por un lado, hay como debate, negociación sí, de Abraham sin duda. con Hashem, Sí. diciendo, oye, ¿cómo vas a destruir a todo un pueblo o toda una ciudad, par de ciudades? ¿Y qué tal si no vas a juzgar a los justos con los malvados, ¿no? Y Dios, es Dios negociando con una persona, ¿no? Claro. Y de hecho le da la razón, ¿no? O sea, Cierto. la negociación cede, por un lado, ¿no? Entonces dice como que, a ver, hay ese campo. Pero después ya que vimos la historia, ¿no? Y Dios le dice, ok, bueno, con que haya 10 personas. Y luego se nos presenta Sodoma, como llegan los ángeles, y vemos todo cómo se desencadena esa relación. Y yo lo que me quedo de la historia es como, esa ciudad no tenía salvación. Pero entonces entonces ya no es una atrocidad el acto de... Sí, o sea, para mí la impresión que me da esa historia es, a priori, parece una atrocidad, ¿no? Y por eso está negociando Abraham con Hashem y dices, no, pues Abraham es el que tiene razón, ¿no? Claro, ¿Por qué vas a ir a destruir a todo el pueblo? Claro. Pero de repente ves qué es Sodoma y Gomorra, cómo se están comportando, y por un lado, y no nada más digamos, todo el pueblo que viene a tratar de violarse a los invitados, sino mismo Lot. Aquí es donde ves que la ciudad no tiene salvación, porque la persona que era inocente, el que lo recibe bien, él dice, vienen la muchedumbre a decir, oye, yo quiero la carne de los invitados que vieron porque nos pertenece. Tengo el derecho a violarlos, ¿no? Y Lot sale, y él es el justo entre todo el pueblo, y dice, no, yo los voy a defender, pero no se preocupen. Ahí voy están a dar mis ahí están hijas. mis hijas. Sí. Y digo, oye, si la persona... La más justa que La más tienes. justa de esos está dispuesta a darle a sus hijas a la muchedumbre, esta sociedad si No tiene no remedio. tiene No salvación. tiene remedio. A mí lo que me preocupa de este término apaciguar... Momento. Que esa sociedad no tenga salvación no es la justificación de una atrocidad. Es decir, el crimen que comete Dios sigue siendo un crimen. Y Él lo reconoce. El hecho de que Él... ¿Quién lo reconoce? Lo reconoce Hashem. ¿Cuándo lo reconoce? Hashem, antes de destruir Sodoma y Gomorra, tiene una conversación consigo mismo. Dice, voy a parafrasear, pero dice algo así como, híjole, no sé si decirle a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Sí. Entonces, expresa esta preocupación, ¿no? De, híjole, no sé si le digo a Abraham. Y Dudando de su propio juicio. eso ya es una interpretación tuya. Yo nada más te estoy diciendo lo que dice el texto, ¿no? El texto literalmente dice, expresa que no está seguro si le quiere decir a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Ahí tú lo puedes interpretar de distintas maneras. Yo creo que la forma más rigurosa de interpretación
es la que dice que tú necesitas producir una interpretación que sea coherente con el texto que sigue inmediatamente. Eso es el primer requisito, ¿no? Obviamente también quieres que tu interpretación se articule bien con otras partes del texto y con toda la Torá. Entre más significado produzca tu interpretación y más ilumine la Torá entera, pues mejor es tu interpretación. Claro. Pero el primer requisito, en mi opinión, es que el texto que inmediatamente sigue sea coherente con tu interpretación de esa expresión. Entonces, Hashem dice, híjole, no sé si decirle a Abraham. Inmediatamente después, tiene la conversación con Abraham, ¿no? Y Abraham le dice, ¿cómo que vas a destruir Sodoma y Gomorra? ¿No? Y entonces Dios dice, Hashem dice, sí. Y se le escapa de los labios a Abraham decir, no, tú no puedes. Claro. ¿No? Y lo que no hace Hashem es castigar a Abraham. No. Eso es muy interesante. ¿Ok? Hashem no toma la posición de un autócrata todopoderoso cuya dignidad es ofendida por el atrevimiento de una mera criatura. Para nada. Hashem trata a Abraham con infinito respeto. Y cuando Abraham le dice, tú no puedes, ¿acaso el Dios de la ley va a violar la ley? Hashem, al no regañar a Abraham y participar en el diálogo que Abraham exige, lo que está comunicando es que Abraham tiene razón, de sujetar al Creador a su propia ley. Eso es lo que nos está diciendo Hashem. Te quiero frenar un segundito. Abraham nunca dice, ¿por qué vas a matar a todos? La crítica de Abraham no es que Dios... Abraham, de hecho, no le molesta que se mueran todos. ¿Cómo sé eso? Porque su argumento es, a lo mejor hay 50 justos. Un momento, te quiero detener, porque es que no quiero que nos distraigamos del punto fundamental, porque tú tienes razón, lo que vas a decir. Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo que Abraham no es perfectamente ético. Y ahí va tu demostración. Sí, pero yo no iba a decir que Abraham no es... Yo iba a decir que Abraham es perfectamente ético y al mismo tiempo no es una atrocidad y al mismo tiempo Dios nos equivocó. Creo que parte de un poquito... Eso me sonó a dogma, no a un razonamiento. Pero hay un argumento. Ahorita elaboro el argumento. Creo que... Dándonos un pasito para atrás. Creo que aquí el tema es... Tenemos a estos eventos donde Hashem castiga a la humanidad por su comportamiento. Y aquí más que nada están diciendo, ¿es una atrocidad o no es una atrocidad? Y a lo mejor hay una diferencia o algo que quisiera aclarar para que pueda fluir mejor la conversación. Es una cosa, podría decir, oye, es justo o es lo que se debe de hacer porque pues, esta persona se lo merecía o si no iba a causar un mayor daño. Y a lo mejor podemos decir que a pesar de que es lo que se debe hacer, es una atrocidad, ¿no? Es como algo que no quisiera hacer necesariamente, ¿no? Como que no es bonito para alguien, pero sin embargo, pues es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, no, es que matar a alguien es un crimen. Eso es lo que dice la ley. No siempre. Claro, en defensa propia no, pero la población de Sodoma y Gomorra no había lanzado una revolución para matar a Dios. ¿Ok? Entonces, la ley, lo que está haciendo Abraham es lo que hace una persona consciente. Fíjate, todo este intercambio es el primer mandamiento. Ese es mi argumento. ¿Ok? Mi argumento es que lo que yo llamo el primer mandamiento, para no entrar en la controversia sobre la numeración. No lo voy a mencionar. Lo que yo llamo el primer mandamiento es el mandamiento que sigue a la presentación de Dios en los famosos 10 mandamientos. Dios dice, yo soy el Dios, bla, 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 que te sacó de Egipto, bla, bla, bla. No tengas ídolos. Y luego, pero esa es una presentación. Y luego da la orden, dice, no tengas ídolos. El lenguaje exacto que se utiliza ahí es muy importante. Dice, no te postrarás. No te postrarás. Entonces, la interpretación más profunda, en mi opinión, de ese mandamiento es esa frase, no te postrarás. Es decir, no reconocerás autoridad alguna, ninguna autoridad, por encima de tu propia conciencia. ¿Ok? Entonces, si Dios te ordena hacer algo que es un crimen, entonces tú te tienes que rebelar contra Dios, porque no se cometen crímenes, no se lastima al prójimo. Y ese intercambio entre Hashem y Abraham, eso es lo que está comunicando. Cuando Dios se dispone a cometer un crimen, está bien que Abraham lo cuestione,
Abraham está haciendo su trabajo como persona ética, libre, con la conciencia que le regaló Dios, ¿no? Entonces, y Dios por eso no lo regaña, al contrario, Dios intercambia con Abraham y habla con Abraham como si Abraham fuera su igual. Así es como sucede esa conversación. Si Abraham estuviera de alguna manera ofendiendo a Dios, lo veríamos en ese intercambio, pero no sucede en absoluto. Abraham le dice, ¿acaso el Dios de la ley va a violar la ley? Ese es un reto, ¿ok? Y no Dios es, no lo castiga. sumándome de tu lado, no es el único personaje que lo hace. Por ejemplo, Moshe cuando va con el faraón y no le funciona, le dice lo mismo, oye, ¿por qué estás haciendo esto mal? ¿Por qué Así estás es. Maltratando a tu pueblo? Así No es el único, el profeta Irmiyahu también lo hace y varios otros Correcto. personajes lo hacen. Correcto. No, y más para los oyentes, no voy a cambiar de tema, Pero fíjate, quiero añadir algo más a tu favor de lo que estás diciendo. Sí. porque voy a hacer una modificación de esto. Sí, No termina entonces, vas. lo que iba a decir es que te preguntaría a ti, Ajá. Dios, desde la concepción judía, ¿es algo físico? ¿Es algo material? No, ¿Tiene sí. manos? ¿Tiene Sí, cuerpo? déjame nada más añadir lo que iba a decir, porque esto Ok. es un cambio de tema. Nada más quiero Pero vamos a regresar. Sí, regresamos, nada más lo quiero cerrar. Sí. Porque este patrón que tú estás describiendo, que es fundamental para el argumento que yo he estado defendiendo, que es que la conversación entre Abraham y Dios antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra es un performance del primer mandamiento, que tú me acabas de decir, pero yo también lo veo con Moisés, tienes toda la razón, Moisés también reta a Dios. Está, de hecho, este patrón, porque sucede muchas veces, lo ves en Job. Job es un caso clarísimo, Totalmente. clarísimo. Ese patrón está inscrito en el nombre mismo del pueblo. Entonces, la historia de Jacob, que se vuelve Israel, es la historia de un chavo que se pelea con Dios toda la noche, resulta, ¿no? Con el ángel, ¿no? Se pelea toda la noche y entonces, y le gana. Y no solamente se pelea, le gana. Así es. Y entonces recibe el nombre Israel, que quiere decir se pelea con Dios. Sí. Y ese es el nombre del pueblo. Ustedes son el pueblo que se pelea con Dios. ¿Por qué? Porque son libres. Lo que les dio Dios fue la libertad. Y justamente cuando violas el primer mandamiento, cuando permites que alguna cosa que no es tu conciencia sea una autoridad, entonces dejas de pensar. Ese es el significado fundamental y profundo de la idolatría. Y eso es lo que pasa en el Islam. Entonces, en el Islam, creen que si Dios ordena matar al prójimo, Tienes que ir y matar al prójimo. Exactamente. Entonces, si los convencen de que Dios ordenó eso, entonces ellos creen que es justo ir a matar al prójimo. Pero lo que demuestra Abraham es, no, cuando Dios ordena o va a cometer un crimen, tú tienes que rebelarte contra Dios. Tú eres Israel, el pueblo que pelea con Dios, porque lo que eso quiere decir es que eres completamente libre, que eres una criatura consciente y que por ser consciente puede elegir el bien o el mal siempre. Nunca tiene que seguir una orden que lo obliga a cometer un crimen por un dogma o por una autoridad o cualquier autoridad, ¿no? Y ahí está, en mi opinión, la misión profunda del pueblo judío, que era la pregunta que nos hacía Ricardo. Pero es interesante porque entonces sale dos diferentes, yo creo que se complementan, pero dos enfoques mínimo distintos. Número uno, yo estaba hablando de toda la parte de fe en Dios, pero que se manifiesta en el trato con los seres humanos, que tiene que haber. Sí, Y ahí en esa parte estamos, en la parte que estás de acuerdo. Tú estás supuesto. diciendo, todo eso surge con la habilidad del humano de poder rebelarse ante cualquier cosa, inclusive Dios, Claro. con tal de hacer el bien en la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando te tomas en serio el primer mandamiento, que quiere decir que no te postrarás, A nada más. no te postrarás. Eso es lo que dice, no te postrarás. Entonces, si no te vas a postrar, tú eres soberano. El que no se postra es soberano. Así es. Tú eres dueño de todas tus decisiones y no le tienes que hacer caso a ninguna autoridad que te diga que tienes que ir a lastimar a tu prójimo. Absolutamente para nada. Claro. La ética está por encima de cualquier autoridad. Claro. Me gustaría tratar de hacer un poco resumen de lo que veo yo de ambas posiciones y también cómo veo que concuerdan y también añadir una parte que veo que para mí también es fundamental. Veo como que aquí lo que se detonó en la conversación es decir,
Oye, el pueblo judío tiene esta misión por este aprendizaje desde toda su herencia en la Torá y sus padrastros sobre cómo comportarse, cómo tener una visión del mundo que los lleva a cómo comportarse de una forma ética. Básicamente te da las herramientas para desarrollar tu conciencia de cómo actuar de forma ética en toda situación. Y lo que está, que eso es principalmente lo que decía el rabino y lo que añade Francisco y al desarrollar esa conciencia, te ayuda a desarrollar esa conciencia y te da el mandamiento de que nunca puedes perder esa conciencia, nunca puedes perder la responsabilidad, que tus acciones son tu responsabilidad. Exactamente. Entonces, Como siempre eres soberano, siempre eres responsable. Así es. ahora, pero es muy importante porque no es nada más, oye, siempre responsables, tengo que tener unas bases, ¿no? A un niño, pues no le puedo hacer responsable si yo no le educo que está bien y que está mal, ¿no? Entonces, tiene que ir de la mano una cosa con la otra, ¿no? Claro. Pero otro tema que para mí también creo que es fundamental en el aprendizaje del pueblo judío, para el pueblo judío y de la herencia de todo el mundo, es la santidad de la vida. Porque nosotros vemos, como dices, el primer, donde hay ese levantamiento, el primer acercamiento, como que esta elección para una persona es con Abraham. Y el momento cúspide de Abraham es el momento de la Kedat Yitzhak, ¿no? Donde Le piden matar a su hijo. le piden matar a su hijo. Y lo que resulta es que Dios le dice que es que no vas a matar a tu hijo, no levantes una mano sobre él. Poner un poco en contexto, en esa época, sabe que había un ídolo, se llama el Molech, donde la gente solía sacrificar a los niños a este ídolo, ¿no? Y es algo que también sabemos hoy en día, que se hacía en otras culturas, azteca, otros, que había sacrificios humanos. Entonces, una parte fundamental del judaísmo es toda vida es sagrada. Claro. Toda vida es sagrada y eso va, pues, de la mano con esa ética, ¿no? Toda persona es infinitamente valiosa. Así es. Es eso, y es como que un mandato que nunca lo puedes violar, ¿no? No, eso siempre es cierto. Y creo yo también, como que pensando en eso, y eso es algo que mucho de lo que hablamos en este canal, sobre la administración de la realidad, y de antisemitas, de gente que realmente está haciendo, ahora sí que atrocidades, donde no hay discusión si son atrocidades o no son atrocidades. Una parte fundamental de lo que se pierde es esa santidad de la vida, ¿no? Totalmente. Y va de un lado de tal cual ir a matar a alguien, ¿no? Que eso es, pues, como la violación más directa. Claro. Pero el otro también es cuando yo le estoy creando toda una narrativa falsa sobre cómo funciona el mundo, engañando a alguien de una forma para oprimirlo, estoy violando su santidad de la vida, lo estoy volviendo una pieza de un juego mío que yo me pongo arriba de él. Entonces, creo que este tema también para mí es fundamental a reconocer. Me tengo que comportar de forma ética, tengo que estar en mi conciencia, y así como mi vida es sagrada, la vida de toda persona es sagrada. Claro. Y esta preocupación por la ética, que es una tradición judeocristiana, ¿no? ¿Cómo le hacemos para amarnos siempre mejor? Que es realmente eso, los occidentales le entran con ganas a eso, claro. La verdad. O sea, lo podemos ver porque a partir de las revoluciones modernas, que es cuando se inventaron las democracias, y la gente de a pie pudo tener más control sobre las instituciones, las sociedades se volvieron mucho mejores. Claro. O sea, en estas sociedades modernas democráticas la gente sufre mucho menos de lo que sufrían en el medioevo y sobre todo en la antigüedad, ¿no? Entonces, hay algo que me está preocupando muchísimo. Estoy muy preocupado con esto. no, pero quiero nada más cerrar esto, porque tenía que ir a hablar, ya me acordé de dónde iba. Es bien importante darnos cuenta que este aspecto de Occidente sí es muy especial y no se comparte en todos lados. O sea, por ejemplo, India también tiene una tradición ética, pero el Islam es una cosa muy distinta, muy distinta. Ellos sí están participando en la idolatría. Ellos sí creen que si Dios dice lastima a tu prójimo y mátalo o esclavízalo porque no está de acuerdo contigo, que Mahoma oía la voz de Dios en su cabeza, ¿no? Entonces ellos creen que entonces está bien, Claro. porque Dios les dijo, ¿no? Sí. Eso es idolatría y
Y esto es una verdadera amenaza para el futuro de la civilización occidental. Totalmente. Y es muy importante que los occidentales atesoren su tradición ética que viene del judaísmo y que se compren, que tienen que defenderla, que tienen que realmente entrarle a la misión del pueblo judío y también de los cristianos de crear un mundo mejor donde podemos ocuparnos nada más de cosas que son como la aleatoriedad del universo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que la gente no se enferme tanto y no haya tantos pobres, etcétera? En vez de estarnos preocupando por atacarnos y matarnos y oprimirnos, ¿no? Sí, justo estaba platicando con un amigo hace poco y me gustaría preguntarte, me dijo que tú tenías un tipo de curso relacionado con la misión del pueblo judío. Bueno, es un curso, sí, técnicamente es cierto lo que dices, es sobre la misión del pueblo judío, pero está inscrita dentro de lo que podrías llamar la misión de los pueblos semitistas. Ah, wow. ¿Ok? Porque lo que he estado armando es un modelo de 4.300 años de historia occidental, de historia de Asia Occidental, y lo que se ve cuando estudias la civilización que empezó en Mesopotamia, la primera civilización, la Sumeria, desde ahí, desde el mero principio, empiezas a ver ahí que desde el mero principio hubo una tradición que estaba tratando de mejorar el mundo, de producir hermandad universal. Claro. Y eso es lo que yo llamo el semitismo. Y todo comenzó con una revolución muy importante que lideró un señor que se llamaba Sargón de Akkad, ahí en Sumeria, liderando justamente a los acadios, que eran un pueblo semita. Y lo que se estableció a partir de ahí fue un sistema donde los reyes trataban de proteger a la gente que gobernaban y veían como su responsabilidad primaria promulgar reformas legales para cada vez proteger más derechos y libertades y asegurar que no hubiera violencia. Fascinante. O sea, el curso te toma 4.300 años de historia con todos los detalles y ver todo el desarrollo del pensamiento occidental. Exactamente, y ahí puedes ver en esa tradición que fue iniciada por pueblos semitas, puedes ver en dónde está inscrito el pueblo judío, porque el pueblo judío es un pueblo semita. Claro. Toda esta efervescencia legal sucedía centrada en la ciudad de Babilonia. Los textos legales más importantes del pueblo judío también se escribieron en Babilonia, obviamente empapados de esta cultura, y son los judíos los que trajeron esta tradición tan antigua de lo que yo llamo el semitismo mesopotámico, babilónico. Fueron los judíos los que los trajeron esto a Occidente. Claro. Entonces, esta misión del semitismo sobrevivió nada más en el pueblo judío, porque el semitismo que había en Mesopotamia fue destruido cuando el Islam conquistó todo eso. Claro. Pero los judíos lo trajeron a Occidente, y en Occidente se generó la tradición judeocristiana que ha continuado todo ese proceso. A mí se me hace importantísimo ese tipo de cursos porque hoy se está criticando mucho y la filosofía woke está muy fuerte, tratando de tirar. No, tenemos un problema que el islamismo está tratando de acabar con eso también, y al mismo tiempo la filosofía woke también está destruyendo. Con el yihadismo, es una cosa rarísima. Sí, lo comentamos la vez pasada. ¿Cómo tienes estos? Decía Netanyahu, me fascinó esa frase, decía: la gente que pertenece a los movimientos LGBT y están apoyando a los de Hamas en Gaza, y dijo él, creo que fue en la ONU, dijo: es como que si tienes una protesta por parte de un par de pollos abogando por KFC. Claro, es una locura. ¿Cuál es el sentido? Pero ahí ves la relación entre dos diferentes grupos que ideológicamente, en un sentido estricto de la palabra, no comparten, no se ven uno al otro, pero realmente están destruyendo esa mismita base que es este desarrollo del pensamiento occidental. Y si al curso tratas esos 4.300 años, para mí se me hace importantísimo. Claro, sí, porque ahí te das cuenta, cuando tú ves la línea de 4.300 años, el 20 que te cae, la ficha que te cae, es que las luchas en las que estamos inscritos hoy, en el siglo XXI, son la última oscilación de este gran proceso en el que dos sistemas rivales
se han estado disputando el control de nuestras instituciones durante 4.300 años y se van transmitiendo de generación en generación. Y estos dos rivales son el semitismo y el antisemitismo. Así es. Entonces, los antisemitas modernos comparten las mismas estructuras ideológicas que tenían los antisemitas muy, muy antiguos, que combatían el semitismo inclusive antes de que hubiera judíos en Babilonia. Así es, así es. Una lucha de dos diferentes ideologías por varios milenios, por toda la historia de la civilización. Ante eso. Sí, a mí un poco, como dices, esto se ve como este movimiento del semitismo, el judaísmo, toda la cultura judeocristiana, volvió una parte tan fundamental. Y realmente muchas de las ideologías que vemos diferentes realmente no tienen una base por sí misma. Simplemente su propósito son antisemitas, ¿no? Por ejemplo, y esto para mí es un ejemplo claro. Eso es lo que los une, el antisemitismo. Porque nosotros vemos, por ejemplo, si esta ideología woke tuviera un set de valores propio, pues para toda la lógica no haría ningún sentido pues que tengan ningún tipo de alianza con los yihadistas, ¿no? Correcto. Entonces, cuando nosotros vemos que hay este apoyo a los yihadistas sobre el Estado de Israel, sobre el pueblo judío, te das cuenta que realmente no hay un set de valores propios. Lo que quieren su posición es, yo estoy en contra del set de valores judeocristiano, y eso es lo que me define. Cualquier movimiento que vaya hacia... No precisamente, ¿eh? No, porque cuando ellos entran en debate, ellos defienden valores judeocristianos. Entonces, por ejemplo, del conjunto de valores judeocristianos sacan siempre la tolerancia. Claro. ¿No? Porque se supone que ellos están luchando por la tolerancia. Y también sacan la justicia, ¿no? La justicia social. Y esos son valores dentro del conjunto de valores judeocristianos. Pero son valores distorsionados. O sea, la forma de aplicación es completamente distorsionada. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que realmente están rechazando es a los judíos. Porque inclusive en su forma de argumentar, reclutan por lo menos, digamos, la estrategia narrativa y argumentativa de los valores judeocristianos, ¿no? Hablan de justicia, de tolerancia, etcétera, diversidad, etcétera. Pero en realidad lo que los une es el antisemitismo. Y por eso podemos ver posiciones tan absurdamente paradójicas e encontradas, ¿no? Que no tienen, como tú dices, Ricardo, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Unidos por la misma causa. Porque lo único que realmente se necesita es que de alguna manera sea antisemitismo. Así es. Y eso es muy peligroso. Así es. Muy peligroso. ¿Puedo regresar un poquito a lo que estamos platicando antes? Porque sí es algo que tengo, a ver si... el tema que se quedó colgando. Ayúdame con esto. Venga. Yo doy clase en un par de universidades y uno de los bloques de los temas que abordo es relativismo moral. Y se me hace un tema muy interesante porque han habido durante la historia pensadores muy importantes. Y siempre les digo en la materia, traigo la visión de Aristóteles, por ejemplo, que él no hablaba como tal de filosofía moral, pero sí hablaba de el camino para llegar al placer o a la felicidad. Es más bien felicidad. Y él llegó a esta conclusión, que es evitar los extremos. Y él decía, los extremos son los vicios, y el balance entre los vicios te da la virtud, y ese es el camino a seguir, ¿no? Y después tenías otros filósofos, durante la historia de Santo Tomás de Aquino, después tenías en la Ilustración, tendrías a Kant, y tendrías un poquito antes a Thomas Hobbes, y cada uno de ellos con una filosofía distinta en cuanto a cómo definir la moral. Y lo que siempre les digo en la universidad es que el común denominador de todos los filósofos es que ni uno está de acuerdo con la opinión del otro. O sea, Kant, por ejemplo, creía en una verdad universal. Jeremy Bentham no creía en eso, él creía en un utilitarismo. Y el bien se define según la mayor utilidad a la mayor cantidad de gente. John Stuart Mill decía, sí utilitarismo, pero utilitarismo con ciertas cosas que valoramos, no valoramos todo por igual. Y entonces tenías a otro personaje como Kant, como Aristóteles, que te decía, vámonos al camino del medio, olvídate de tanto discurso, ve lo que funciona evitando los vicios. Y después te vas a Santo Tomás de Aquino y te dice, olvídate de todos ellos, no siendo en orden cronológico, pero olvídate de todos ellos, ley natural. Y eso te define el bien y el mal. Y les digo, cuando una persona se basa solamente en su propio pensamiento, ¿quién te garantiza que ese pensamiento realmente es moral
Y voy a ser ahorita abogado del diablo. ¿Quién dice que realmente quitarle la vida a alguien está mal? O sea, ¿quién le pone esa autoridad? Sí, o sea, es abogado del diablo. Abogado del diablo. Vi las noticias. Tienes problemas cuando haces eso, acuérdate. Pero estoy explicando, es abogado del diablo. No es mi creencia, 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 pero vamos a hacer el ejercicio. Ya va. Vi las noticias en Pensilvania, esto es una noticia real, una persona estaba, cayó muchísima nieve, hubo buena nevada muy fuerte, y entonces una persona estaba limpiando su jardín con estas máquinas para mover toda la nieve, ¿no? Y le estaba cayendo al jardín de al lado de su compañero, de su vecino. Ves en el video cómo sale el señor este de la casa, se pone a gritarle al señor este, se mete de regreso a su casa, sale con un rifle y acaba con la persona. Vi una noticia en Alemania que decía una persona desconectó de la máquina respiratoria en el hospital a un roommate que tenía. Y no es porque no sabía que lo iba a matar a la persona, pero el argumento fue, ya sabía eso, estaba conectada a la persona, lo desconectó. Cacharon a la persona porque empezó a sonar la máquina, cacharon a la persona, era una señora si no me equivoco, y le dijeron, no lo hagas, porque si lo haces, va a perder la vida de la persona. Y entonces lo volvió a hacer y le preguntaron por qué lo hiciste. Y su argumento fue, porque hace mucho ruido la máquina y me molesta. ¿A dónde vas con esto? ¿A dónde voy con esto? Que creo que no es tan sencillo abogar por decir, claro, el ser humano tiene toda la habilidad de basarse en su propio intelecto, en su propia creencia, y esa conclusión a la que tú llegas es lo suficientemente fuerte como para retar al ser supremo que creó ese razonamiento. Y creo que justamente Abraham, regresando al tema, pero es que no es tan difícil. Entonces, a ver, Hillel, el viejo, el rabino más influyente de todos los tiempos, sí, lo dijo clarísimo. Cuando le dijeron, ¿cuál es el principio? ¿Cómo reduces toda la Torah a un principio? Él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el otro mandamiento. Lo dijo un poco diferente, lo dijo en el negativo. Lo dijo, no le hagas al prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti. Por eso, ok. Basado en ese principio de... Exacto. Sí. Entonces, pero ahí quería llegar, porque justo, gracias. Lo que hizo Hillel fue hacer una paráfrasis de ese mandamiento. Y lo que están haciendo todos estos filósofos que tú mencionaste es el mismo ejercicio. Están tratando de producir un enunciado que funcione como regla para la ética, y si te fijas, todos lo están tratando de derivar de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque están en una civilización judeocristiana, y ese ya es el supuesto base de nuestra llegan a civilización. conclusiones muy opuestas. No son muy opuestas. No. Tienen en común que están tratando de producir el bien para Eso otros. seguro. Pero Entonces no son muy opuestas. Son opuestas en qué definen como el bien. Porque, por ejemplo, salvar la vida mintiendo. Kant decía, mentir siempre está mal y no salves la vida mintiendo. Porque la mentira siempre está mal, no puedes usar un medio malo para un bien, aunque tú creas que sea bueno. Claro, Y John Stuart Mill te diría, claro que miente. No hay, ¿qué es eso de bien y mal? Mayor utilidad, mayor cantidad de gente. La vida va antes que una mentira. Y entonces sí los dos están buscando el bien, pero la conclusión del bien para uno es salva la vida y miente, y para la otra persona es no salves la vida y Okay, que no mientas. Este tipo de debates, creo que me vas a dar la razón. Este tipo de debates están por todo el Talmud. O sea, el asunto es que hay distintos valores éticos. Uno es no mentir, decir la verdad. Otro valor es proteger la vida. Otro valor es buscar la justicia. Otro valor es expresar compasión. ¿Y qué haces cuando... Exactamente. Entonces, hay situaciones en las que dos valores que los dos son válidos para una vida ética, en una situación en particular están compitiendo. No se pueden aplicar a la perfección ambos. Y entonces tenemos que tener un razonamiento para tratar de decidir qué es lo más correcto o lo menos peor. ¿Cuál es la decisión menos peor en esa situación? Y eso es lo que se llama un dilema ético. Y resolver dilemas éticos no se puede hacer de forma, no se puede hacer con una receta de forma mecánica. Tenemos siempre que utilizar este regalo que nos dio Dios, y que está encapsulado en el primer mandamiento, que es que debemos de pensar por nosotros mismos y hacer el trabajo de ser responsables. Un poco tratando de ir a la raíz de la diferencia de opinión que veo, un poco trataré de ver la posición del rabino, corrígeme si
si me equivoco. Lo que veo es que tratando de decir, de comunicar de cierta forma es que para comportarnos de forma ética no hace falta, no es nada más nuestra conciencia. Necesitamos las enseñanzas de Dios a través de la Torá para tener el conocimiento para poder actuar, ¿no? Eso creo que es Total. la posición, ¿no? Y sin ese conocimiento previo, La conciencia no es no suficiente. sirve de nada. No sirve de nada. La grandeza de Abraham fue reconocer que arriba de su conciencia hay un Dios. Ujú. Ya después de... Estoy de acuerdo, pero está clarísimo eso. Está clarísimo. No estoy de acuerdo. Esa es la interpretación tradicional. Porque, espérame, hay un sesgo histórico en la interpretación de la Torá. Hay un sesgo histórico de tratar de disculpar a Hashem. Sí. Sí, Y yo no lo aceptas. creo que aquí hay creo que tengo una interpretación que creo que te va a gustar. Creo que parte de lo que dice Francisco es que de cierta forma, yo aprendo es que dice Francisco, bueno, ser ético no es tan difícil, ¿no? Sí necesitas un axioma, sí necesitas una base, pero él dice, oye, esa base puede ser un mandamiento, 2 mandamientos, ¿no? Así es, dos. 2 mandamientos, no idolatría Llamar al prójimo. y llamar al prójimo. Y dice, Como decía Gilel, todo lo demás se deriva de eso. Con eso En mi opinión, a Gilel le faltó enfatizar el primer mandamiento, lo que yo llamo el primer mandamiento, pero sí es cierto, en mi opinión, que una vez que tienes los dos, puedes derivar, Todo lo demás es sobre la base de esos dos que se razona cualquier controversia ética. y les quiero decir un poco como mi postura, que un poco, que de cierta forma, hasta cierto punto estoy de acuerdo con ambos, pero creo que hay como un nuance, una diferencia en la posición que tengo con la posición de Francisco. Creo que para tomar esta base ética, la conciencia no es suficiente. Necesitas, y no la puedes derivar por lógica, ¿no? No existe. Necesito decir, bueno, esto está bien, esto está mal, y este conocimiento a través de Dios, de su Torah, de cómo comportarnos. Y mi interpretación que le doy a estos eventos en la Torah y en el Tanaj, donde hay este reto de los humanos, Hashem, que tú ves, no es un reto en el vacío. Retan a Hashem con argumentos. Correcto. Y los argumentos son en base a las enseñanzas de Hashem. Claro. Entonces, realmente lo que está sucediendo es que dice Hashem, mira, yo te voy a dar una lista de mandamientos, una constitución, y básicamente yo soy el rey, ¿no? Pero aún yo, Hashem, me tengo que atener a esta lista de mandamientos. Entonces ahí es donde... Y tú, la criatura, me puedes sujetar. Sí. Solamente... Pues, pero entonces lo que vemos es como que, bueno, no es de que está Hashem, pero hasta su lista de mandamientos está hasta arriba de Hashem actual. Sí, estoy de acuerdo contigo. Aquí no hay controversia. Es un loop lógico, porque te sometes a la ley que te libera. O sea, la ley exige que seas libre, entonces te sometes a la ley que te libera. Es una especie de... Pero entonces ahí está lógico. Pero entonces ahí estamos. Otra vez, y por eso hago ese comentario de decir, razonamiento sin Dios no sirve de nada. Solamente cuando tienes a Dios y te da el sistema de razonamiento, Claro, yo lo no puedes estoy utilizar para retar al propio Dios. Ahí estamos perfectos. completamente de acuerdo Y contigo. aquí creo que también el aprendizaje también profundo que va de la mano es, oye, tienes que vivir en base a estos mandamientos, es esta constitución ética, y no importa quién sea tu líder, Claro, aunque sea el mejor del mundo, lo que quieras, a ver, no es mejor que Dios, ¿no? claro. Y aún a Dios lo tienes que atener a estos mandamientos. Exacto. Fíjate, tienes que obedecer a Dios. Y uno de sus mandamientos es que tienes que rebelarte contra Dios. En ciertos casos. Obviamente, tienes que rebelarte contra Dios cuando es ético Es rebelarte contra Dios. definido por él mismo. Claro, Ahí está, amarás a tu prójimo maravilloso. como a ti mismo. Maravilloso. Ahí está. Pero es interesante. No, pero es interesante. Es una especie de paradoja autojustificada. Claro. Y puedes ver también estos puntos, de hecho, como pruebas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esta diferencia es de Moshe, cuando está en el Har Sinai, en el monte Sinai, Sí, sí. después de que hacen el becerro de oro. Claro. Él está ahí arriba Sí.
Y ahí es donde Dios le dice, este pueblo no sirve de nada, Vamos a hacer otro. vamos a hacer otro. Vamos a buscar uno nuevo. Sí. Otro voy a matar a todos. Pero si uno pone atención al texto, le dice a Moisés, permíteme matar. Le pide permiso. Le pide permiso. Claro, Entonces, oye, ¿por qué le tendría que pedir permiso? claro. Entonces, como yo lo veo, es realmente Dios nunca quería matar al pueblo. Estaba probando a Hashem. Estaba Hashem probando a Moshe a ver si había aprendido que él tenía que defender al pueblo. Así es. Yo le doy una interpretación muy distinta. Yo le doy la siguiente interpretación. Hashem está poseído de ira y sabe que su criatura es ética, porque es Moshe. Entonces, presa de esta emoción tan violenta, le pasa la responsabilidad a Moshe para que Moshe pueda detenerlo. Esa es la interpretación que yo le doy. Entonces, cuando le dice, déjame que mi ira vaya contra ellos, ¿no? Algo así le dice. Lo fortalece a Moshe para utilizar Exactamente. Le está pasando autoridad a Moshe de detenerlo. Oye, te pones muy creativo en la lectura del texto, tú. Ahora, Bueno, pero es que cualquier interpretación es creativa. La pero, pregunta es, pero jugando con eso también, ahorita lo que nosotros estamos diciendo es que la Torah, los mandamientos, están arriba de cualquier, correcto. de cualquier cosa. La ética está inclusive por encima de Dios mismo. Ok. No podemos justificarlos en Dios Porque Él la para puso lastimar ahí. al prójimo. Porque Él la puso ahí, no está arriba de Dios mismo. Dios puso esa ética en ese lugar. Es que Tomando eso, ¿está bien? Está bien, es un lugar. Ahora, de cierta forma, la interpretación que le estás dando, creo, en términos prácticos es muy similar, pero creo que es emocionalmente, ideológicamente, es distinta y por eso como que vale la pena explorarlo. Para mí, otro de los mandamientos, a ver cómo lo podrías cuadrar, es que ames a Dios con todo tu corazón y que lo juzgues para bien. Y yo lo que siento es que, por ejemplo, en este caso de Moshe, tenemos dos interpretaciones posibles. Y de cierta forma yo lo que veo es, oye, tu interpretación, aunque tiene un sentido lógico, pues no concuerda con el otro mandamiento que tienes, que para ser ético, tienes que amar a Dios y verlo como este ser perfecto. No, está bien. Mira, yo creo que se puede resolver porque la ley que recibimos es una ley muy buena, porque es una ley que nos hace libres. Y ese agradecimiento es el que nos hace amar a Hashem. Entonces, no hay, en mi opinión, no hay ninguna contradicción. Eso no quiere decir que no podamos rebelarnos. Obviamente podemos rebelarnos porque, y como lo hace Job, porque es no solamente permitido, sino exigido por Hashem, ¿no? Entonces, podemos hacer todo eso porque el bucle de paradojas en el que está inscrito todo esto que estamos discutiendo, obliga todo esto, obliga que lo ames, que te rebeles, que sigas su ley, porque la ley obliga a que te rebeles, ¿no? Todo está de cierta forma articulado y en esa articulación lógica, en esa lógico-paradójica, en mi opinión, Cuidaste un nuevo término. la Torah te está guiñando el ojo, te está demostrando el gran genio del creador, del autor de la Torah. Sí creo que hay una diferencia ideológica fuerte aquí, porque mucho de tu interpretación tratas a Dios como un ser humano en tu lectura, y yo no trato a Dios como un ser humano. ¿A qué me refiero con eso? Dices, Dios está poseído por una furia. No, Dios no se enoja. En ningún momento Dios se enoja. Y de la misma forma que no se enoja Dios, tampoco... Ok, espérame, vamos por partes, porque si no se puede volver muy complicada la conversación. Dijiste algo muy interesante. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? Quiero poner mucha atención. Estás tratando a Dios como a un ser humano. Ajá. Y luego, sobre el enojo, ¿qué dijiste? Dios nunca se enoja. Ajá. ¿Y cuál sería tu fuente para afirmar que Dios no se enoja? Porque en algo te tienes que basar. Me baso en dos. A nivel fuentes te diría, esa es toda la filosofía de Maimónides. A nivel razonamiento, un ¿Y argumento... cómo justifica Maimónides la afirmación de que Dios no se enoja? Es algo totalmente, bueno, creo que es un argumento completamente racional. Sería tu sistema de razonamiento. No hay forma de concebir a un Dios cuando, en su definición como Dios, cuando realmente su comportamiento es igual que un ser humano. Eso no se llama Dios.
Si realmente uno cree en un Dios, Dios y el humano no se comparan en su funcionamiento. Ok, entonces, Y también hay- espérame, es que quiero ver si entendí el argumento. Entonces, Maimónides produce una definición de cómo tendría que ser Dios, o sea, incluye que no se enoja y por lo tanto Dios no se enoja. O sea, Entonces, Maimónides tiene No, una idea de no, cómo no, tiene no, que ser no, Dios. no, 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 o sea, es que más tampoco, bien- tampoco, porque tampoco lo define. Maimónides tampoco define qué es Dios. Pero la única definición que Maimónides pone es, Ajá. no puede tener ninguna definición humana. Ah, ok. y que Pero ese es un argumento circular, ¿estamos de acuerdo? Si yo defino a Dios como algo que no puede ser humano y digo, por lo tanto, no puede ser humano, pues eso es un axioma, eso no es un argumento, no es una demostración de nada. Simplemente lo definí como a mí me gusta y por lo tanto tengo razón. No, pero es que esto si tú ves, bueno, y a lo mejor porque hay una pregunta que también quería tomar para retomar, pero pero este tema es un proceso muy lógico. Esto es, según yo, la introducción al primer capítulo de Moreno Eugim, de la guía de reflejos, donde más que nada habla de... Sí, estoy familiarizado con el argumento, pero En la creación dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, ese es el problema para Maimónides. pues entonces Maimónides explora qué significa imagen y semejanza, ¿no? Dice, oye, no puede ser que se refiera pues como en forma física, ¿no? Claro. Entonces dice, no, pues esto me está hablando de otra cosa, tiene una semejanza, en una característica. Y eso Pero la ira no es física. no, pero esto lo extrapola a decir, oye, cuando se le da en la Torah una característica humana a Dios, es una alegoría de una forma que nosotros podemos entender, darle sentido, ¿no? Dice, llegó con su mano estrechada a sacar No, pero fíjate, insisto, el argumento de Maimónides, y con todo respeto para Maimónides, porque en mi opinión es el más grande genio que jamás existió, pero al igual que Baruch Spinoza, yo me considero con derecho a criticar a Rambam. Entonces, creo que en este punto, en particular, el argumento de Rambam es circular. Él lo que dice, Dios no puede tener atributos humanos, por lo tanto no tiene atributos humanos. No, pero Es un argumento eso circular. sería un argumento circular, pero vamos allá de eso. Es decir, si tú te tienes que preguntar, porque dentro de sus argumentos racionales que él da para la existencia de un Dios, él no dice Dios existe solamente porque dice la Torah Dios existe. Él dice Dios existe porque hace varios No, pero es que no estamos hablando de eso. No, pero sí Estamos- de esto, estoy regresando a esto. Él dice, tienes que preguntarte qué hubo antes de ti, cuál fue la primera causa. Y él llega a la conclusión que la única manera de poder aseverar que existe una entidad que puede ser la primera causa es una causa que no requiera de los mismos, que no caiga en los mismos problemas que tuviste en todo el procedimiento. Entonces, el humano siendo materia, requiere de una causa inicial. Sí, pero a mí todo eso me suena a que Maimónides tiene ciertas ideas de cómo tiene que ser el universo y cómo tiene que ser Dios, y entonces te dice, así tiene que ser, pero no es una derivación lógica de nada. Cuando él dice que las representaciones humanas de Dios en la Torah tienen que ser alegorías, esa es una interpretación. Pero esa es una interpretación. Entonces yo podría contestarle a Maimónides. Obviamente me interesaría mucho saber qué me contestaría, pero Hay que invitarlo al podcast. claro, exacto. Lo que yo le contestaría es, oye, el texto dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza, y una interpretación posible de eso es que el texto está hablando en sentido figurado y literal al mismo tiempo. En otras palabras, un aspecto de imagen y semejanza, el figurado, es que nosotros tenemos conciencia moral. Y de hecho, las primeras páginas del Génesis hablan de cómo nos dio conciencia moral, ¿no? Y nos permitió escoger entre el bien y el mal. Y el texto literalmente dice que eso nos hizo como los dioses. Eso es lo que dice el texto. Entonces, una interpretación de imagen y semejanza es que nos hizo con una conciencia moral parecida a la suya. Otra interpretación de imagen y semejanza es que nos hizo con emociones sociales parecidas a las suyas. Porque el texto representa a Hashem durante todo el camino de la Torah, respondiendo con emociones sociales a los comportamientos de los humanos. Y el propio texto en el Talmud
Entiendo que no es el mismo nivel. No, es que estamos hablando de la Torah. No, yo sé, pero el Talmud dice hay un principio que es Dibrat Torah que lo Shomen Adam, que significa Dios, la Torah habla por medio de un lenguaje humano. Y claro que pasa por un filtro. Todo lo que está en el Talmud también es interpretación. Entonces, lo único que importa es si tenemos la interpretación más coherente, no si la interpretación que estamos defendiendo aparece en el Talmud o si aparece en el trabajo del Rambam. Okay, entonces, no importa dónde está la interpretación. Mi punto es que una interpretación posible, no estoy diciendo que la tienes que aceptar, solo estoy diciendo que Maimónides argumenta como si esta interpretación fuera imposible, como si no pudiera defenderse coherentemente y lógicamente que el texto la apoya. Y en mi opinión, sí la apoya. De la misma forma que podemos decir que el texto está apoyando que imagen y semejanza se refiere a la conciencia moral, porque el texto representa a los humanos recibiendo conciencia moral de Dios. De la misma forma podemos decir que el texto está afirmando que Dios tiene que imagen y semejanza incluye nuestras emociones sociales porque representa a Hashem teniendo emociones sociales. O sea, entiendo esa interpretación, entiendo totalmente esa interpretación y yo iría más lejos, porque imagen y semejanza también puede interpretarse como teniendo una forma física parecida a la de él. Claro. Eso es otra interpretación posible de imagen y semejanza. Y el texto representa a Hashem con una forma física parecida a la nuestra. Hay un pasaje cuando está Moisés arriba del monte Sinaí que Moshe le dice, oye, te quiero ver. Claro. No, o sea, basta de representaciones abstractas como quiero sentirte, quiero tocarte, quiero encendido y la columna de humo y ya, te quiero ver a ti. Y Hashem le contesta, no puedes ver mi cara, mi rostro. No me puedes ver de frente, dice, porque te vas a espantar. Entonces, lo que voy a hacer es que tú párate ahí y ve para allá y yo voy a caminar. Y voy a caminar y entonces cuando pase para allá me ves por atrás, ¿no? Todo lo cual implica que Dios camina, que tiene un frente, que tiene un atrás, que el frente es distinto del atrás, etcétera. Todo lo cual es consistente con una forma que de cierta manera es imagen y semejanza de la nuestra. O sea, yo entiendo esa interpretación, entiendo cómo leerla así, pero creo que independientemente de la interpretación que uno opte, ya sea la mía siendo que es una alegoría o la tuya siendo a lo mejor más literal, creo que igual... quiero que se entienda mi punto. Lo único que yo estoy diciendo es que Maimónides no refutó estas interpretaciones que yo estoy... Yo creo que sí lo hace, no basada en el texto, basada en argumento racional. No, no es un argumento racional. No es un argumento racional decir las cosas tienen que ser así, por lo tanto son así. ¿Qué es lo que hizo Maimónides ahí? Dijo, Dios tiene que ser así y asado, por lo tanto es así y asado. Porque si no, no puedes argumentar de manera racional la existencia de un Dios. No porque eso te estás haciendo lo mismo que Maimónides. Estás diciendo, a menos que definas Dios así, no puede ser Dios. No puedes argumentar de manera racional la existencia de la materia. Porque la materia solamente existe cuando puedes justificar la existencia de algo no material. ¿Por qué? Porque ¿de dónde te sacaste ese argumento? ¿Por qué afirmas que lo obviamente lógico es que la no materia creó la materia? ¿Eso por qué es lógico? Porque si no, no existiría un comienzo. ¿Por qué no puede haber un comienzo de esta materia? Porque la materia creada por otra materia. ¿Y cuál fue la de antes? Creada por otra materia, y la de antes por otra materia, y la de antes por otra materia. Entonces tú estás diciendo que a fuerzas la única metafísica posible es la que no tiene un regreso. Correcto, claro. Ese es el argumento no Maimónides, el argumento griego de primera causa. ¿Por qué no puede haber un regreso de infinito? ¿Cuál es el argumento? Porque no existe, la materia por definición no es infinita. Por definición, gracias. Justamente lo que yo quería llegar es que Maimónides resuelve el problema por definición, igualito que lo estás haciendo tú, lo cual quiere decir que no es un argumento, es un axioma. Maimónides está diciendo, por definición Dios es así, por lo tanto es así. Eso no es un argumento. Pero eso, Francisco, eso lo vemos nosotros en nuestra realidad. Es como que si yo diría, el sillón siempre existió ahí. No, pero eso es un argumento racional. El sillón siempre existió ahí. Y tú me dirías, ¿qué? Porque tú crees que el sillón tiene que tener alguna creación, no pudo siempre estar ahí. No, todos sabemos que la materia, o mínimo las creaciones, requieren de un creador. Y dije lo contrario. Y entonces vas a tener que hacerte esa pregunta hacia la primera creación que hubo. Y si fue materia, tienes que preguntarte otra vez. Y es una cuenta regresiva sin fin.
No dije lo contrario. Lo que estoy diciendo. Por lo tanto, tienes que llegar a la conclusión. No es cierto. Lo que sucede es que el regreso al infinito a ti te molesta. Te parece absurdo. Claro. Y estoy también. Por supuesto, el regreso al infinito es absurdo. ¿Y cuál es la alternativa? Déjame seguir. Nada más déjame terminar este punto. Estoy de acuerdo contigo que el regreso al infinito es absurdo. Y esa es una objeción válida. No digo que no. Pero la idea de que la nada crea todo también es absurdo. Nada más dilo. La nada creó todo. La no materia creó la materia. Es inmediata y obviamente absurdo. No estoy diciendo que sea falso. Estoy diciendo que es tan absurdo como la idea del regreso al infinito. Y lo que es justo es que todos los que nos interesa la teología reconozcamos que no hay ninguna teología que no sea absurda. Por lo tanto, tú no le puedes decir a una persona que tiene una teología distinta a la tuya que la suya está equivocada y la tuya es la correcta porque la suya es absurda. No, tu teología también es absurda. Todas son lógicamente absurdas. Entonces, yo no quiero... Discúlpame, el absurdo es el de absurdo. No, es que No, hay niveles. quiero poner un tema, porque creo que aquí como que la raíz del asunto es este punto de, oye, este primer paso que estamos diciendo, cómo es la creación, ¿es un axioma que lo tomamos por definición o es ese proceso racional, no? Y de cierta forma lo que argumentó Francisco es importante reconocer que es un axioma. Y de cierta forma Es un axioma en Maimónides. y eso yo estoy de acuerdo, ¿no? Es un axioma y de hecho parte de lo que nos pide Hashem y en la Torah es, la tienes que creer. Para que te funcione te la tienes que creer y ahí esto. Pero ahora, esto no sirve. No hagas de cuenta que estás razonando. Ahora, pero es que no estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué? Porque si me voy a las matemáticas, realmente como que la base de qué es la lógica, básicamente lo vemos en lógica matemática. Okay. Y que por otro lado tiene aplicaciones a vida real que sabemos que es real. Sin embargo, toda la matemática está basada en axiomas que si lo ves por sí solos, pues no podrían ser verdaderos o podrían ser falsos. Entonces, es igual, o uno podría ser igual de absurdo uno que el otro. Lo que de cierta forma le quita el absurdo a ese axioma es que en el momento que yo tomo esos axiomas, los tomo como válidos sin ningún argumento y empiezo a construir sobre ellos, me sale algo muy valioso. Entonces de repente digo, oye, no, pues mi axioma sí tiene sentido, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero también hay algo distinto, sobre todo, también hay algo distinto, Francisco, que es, me queda claro que la nada creó algo, es absurdo, claro, ¿desde cuándo la nada crea algo? Hay un libro de... O la no materia. O la no materia, totalmente de acuerdo, porque nosotros tampoco conocemos eso y no hay evidencia de eso. Y tampoco está claro qué estás diciendo. Correcto, hay un libro No parece tener significado. Hay un físico que se llama Lawrence Krauss y él escribió un libro que se llama Un universo de la nada. Y en este libro él trata de explicar cómo todo surgió de la nada y cuando lo estaban cuestionando, básicamente lo que dijo fue, claro, cuando hablo de la nada no me refiero a la nada, me refiero a que había un algo. Entonces le dijeron, pero entonces no es un universo de la nada. Claro. Entiendo eso, pero creo que la diferencia a eso me refiero con que no es igual de absurdo. Es que cuando yo utilizo que Dios, siendo no materia, crea la materia, mínimo no es algo que sabemos que no funciona de esa manera. Tú me puedes decir, pero no conoces a esa no materia para decirme que puede funcionar eso. Y te digo, tienes razón, no conozco eso. Pero lo que sí tengo más certeza es que materia no crea materia de manera infinita. Y eso seguro lo puedo descalificar. Esto no lo conozco. Pero ¿cuál es la fuente de tu certeza? ¿Por qué dirías que tienes certeza sobre algo que ni siquiera se puede investigar? Porque este es un tema probabilístico. O sea, ¿Y cómo estableciste las probabilidades? ¿Cómo las calculaste? Las probabilidades no se adivinan. La palabra Necesitas un proceso para estimarlas. La palabra no es probabilidad. La palabra es, uno, lo tengo que descalificar porque la realidad que nosotros conocemos por hoy no tiene la forma de responder a esta pregunta. El otro se queda en signo de interrogación, como mínimo, porque no podemos descalificarlo. Pero esta sí la podemos descalificar. La materia infinita no existe. Por lo tanto, esta no la puedo utilizar. La otra tampoco sé, pero mínimo no la puedo descalificar. Me parece que estás haciendo afirmaciones que son imposibles de verificar, número uno, y también imposibles de justificar. Justificar sí, verificar no. Son creencias. Que la materia no es infinita es una creencia. Hay físicos que creen que es infinito, que el universo es infinito. Bueno, eso es parte de lo que se creía hace mucho tiempo y ya desde los 30. Las últimas fotos
cada vez vemos más lejos y cada vez vemos más y más y más miles de millones de galaxias. Eso significa que es mucho. Si me permiten. Pero no, es que quiero terminar el punto. Pero esto es un punto importantísimo, Francisco. Creo que ya nos salimos de la Torah. Entonces, estas especulaciones no tienen nada que ver con la Torah. Nada. No hay ningún axioma sobre cómo debe de ser el metauniverso en la Torah. No habla de eso. Entonces, todas estas especulaciones, ahora déjame tomar una posición rabínica, porque yo creo que si nos tomamos la Torah en serio, porque creemos que tiene un origen divino, entonces lo primero que tenemos que ser es fieles al texto. Y de hecho, Maimónides afirmaba eso. Él decía, no se puede interpretar el texto independientemente, o un párrafo, independientemente del párrafo anterior y el párrafo que sigue, ni tampoco independientemente del resto del contexto del capítulo y de toda la Torah. Entonces, si Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza, y en el acto siguiente hay una expresión, hay una transmisión de la capacidad de escoger entre el bien y el mal, de la capacidad moral, ¿no? Una interpretación obvia que es fiel al texto es que imagen y semejanza tiene que ver con esa capacidad moral. Y el texto literalmente dice que esa capacidad moral nos hizo como los dioses. Literalmente dice eso. Luego, en el siguiente capítulo, vemos a Dios enfurecer. De hecho, en el mismo capítulo lo vemos enfurecerse cuando supuestamente Eva y Adán violan su instrucción de no ser morales, ¿no? Esa había sido su instrucción. Entonces, lo vemos enfurecerse, lo vemos expresar una emoción moral. Y antes, una emoción social y moral. Y antes ya lo habíamos visto expresar otras emociones. Su satisfacción luego de crear el universo. Está feliz. Claro. Qué bien le salió todo. También es figurativo. Se felicita. No, esa es una interpretación tuya. Pero a lo que yo quiero ir es que yo no estoy insistiendo que esta sea la verdad. A diferencia tuya, yo no tengo certeza. Claro. Lo único que yo estoy diciendo es que la interpretación de que Dios tiene forma material parecida al ser humano, una psicología también parecida a la nuestra y una conciencia moral también parecida a la nuestra, base en lectura capaz de elegir entre el bien y el mal, queriendo elegir el bien y a veces haciendo el mal, todo eso igual que nosotros. Esa interpretación la puedes ver en el texto. Está apoyada en el texto. Si yo quiero justificar esa interpretación en cosas que dice la Torá, puedo armar un argumento convincente porque la Torá sí representa a Hashem de esa forma. Estoy de acuerdo. Si tú quieres decir que Hashem es totalmente distinto a la representación que hace la Torá, tienes un trabajo más difícil. Estoy de acuerdo. En mi opinión, y no se vale resolverlo por definición como lo hizo Maimónides. Yo estoy de acuerdo con esto. Quiero estar de acuerdo con esto y vas, Ricardo. Sí, creo que, mira, o sea, creo que vale la pena terminar este punto acá. También el Talmud nos enseña que no siempre tiene que haber acuerdos. A veces termina así, ¿eh? Así es, así dice, no. Sí quiero, Pero, y bueno, un comentario que también hay otras dificultades que tiene sentido tu interpretación en cierto punto, pero también se enfrenta a otras dificultades. Claro. Donde en otras partes del texto dice que Hashem no tiene falla, ¿no? Entonces, si no tiene falla, ¿cómo podría tener esto? Entonces, de acuerdo, yo no estoy diciendo, otra vez, yo no quiero insistir necesariamente en la certeza de mi interpretación, claro, porque yo no tengo certeza. Pero tiene validez en la lectura no se puede refutar esta interpretación por definición. Estoy de acuerdo con eso. Fue lo que hizo Maimónides. Maimónides tendría que dar casi un teorema basado en la misma Torah, como estás tratando de hacer tú. Eso yo respeto lo que acabas de tratar de hacer. Maimónides tendría que haber dado una demostración citando versos de la Torá y demostrando que su interpretación de la naturaleza de Dios ilumina más el texto de la Torá que una interpretación que compite con la suya. Eso es lo que debió haber hecho. Bueno, sí. Quiero, porque no, creo que entendí exactamente dónde está. Quiero, claro. Y creo que mi argumento es fiel a las instrucciones de Maimónides sobre cómo deberíamos de abordar la Torah. Ahí seguro no, pero en la parte antes sí, o sea, ahí seguro no, pero lo que sí creo que estamos de acuerdo, que vamos a estar de acuerdo es que yo sí tengo como rabino, o mínimo como rabino ortodoxo,
el Talmud tiene autoridad suprema. Y entonces, claro que mi lectura de la Torá se ve forzada. ¿Qué parte del Talmud? Porque el Talmud contiene controversias. Entonces, No hay ¿cuál de los argumentos que están encontrados nadie en el tiene Talmud, no autoridad existe suprema? ni una autoridad. Número uno, para empezar, el Talmud no hay ni una sola opinión. Ni una sola opinión en el Talmud, eso lo digo con No hay certeza. ninguna opinión. No, ninguna opinión en el Talmud que asegura que Dios tiene un funcionamiento parecido al del ser humano. Y siempre se habla al revés, se habla constantemente lo opuesto. Por eso, La- pero tú la así, premisa ¿tú le de- darías autoridad al Talmud sobre Por eso es lo la que estoy diciendo. Entonces, lo que estoy diciendo es que yo me veo influenciado con una mirada de interpretación del texto por medio del Talmud y es real, desde una perspectiva religiosa, no leo la Torah sin esa mirada. Lo que sí creo que es, y por eso creo que hay una diferencia fuerte, porque ya ahorita lo estoy pensando y digo, sí, claro, si lees el texto así, ¿por qué estoy frenando? ¿Dónde empieza el Talmud, Jaime? ¿Dónde empieza? En Berajot, el tratado de Berajot. ¿Cómo se llama la primera parte del Talmud? ¿Es la Mishnah? La Mishnah, bueno, sí. Mishnah. Sí. Ok. Todos los que vienen después de la Mishnah tienen la Mishnah Correcto, como guía. correcto. Los que escribieron la Mishnah no tenían la Mishnah como guía. Sí, es Ellos correcto. estaban interpretando la Torah. Según el propio Talmud, no. El propio Talmud menciona que ellos estaban simplemente redactando la tradición que ellos ya tenían, no estaban innovando. Y el único motivo que empiezan a redactar la Mishnah es por una cuestión técnica de olvido. Eso está... ¿Cómo explicas que no estuvieran de acuerdo? Esa pregunta Maimónides la aborda en el comienzo de su tratado legal. Y él dice ahí que claramente las discusiones, a diferencia de lo que platicamos antes, no refleja algo positivo, refleja una pérdida de la tradición que era mucho más homogénea, número uno, dice él, y número dos, nadie, sí discuten en los detalles, pero nadie en los principios. Te voy a dar un ejemplo, Shabbat, nadie discute que no sé qué es, si cuidar Shabbat o no cuidar Shabbat, nadie lo pone a juicio. Los detalles de Shabbat, hay debate, pero nunca hay debate en los elementos centrales, nadie pone en tela de juicio, existe Dios o no existe Pero Dios. los debates no son debates, las controversias no son controversias sobre cómo debe de interpretarse la Torah. ¿Seguro? No dice, no contiene, ¿Seguro? No contiene el Talmud en uno de los Agadot la historia de cómo Dios agarra a Moisés, lo manda al futuro a la clase del rabino Akiva y Moisés se sienta hasta atrás en la clase del rabino Akiva y se entristece porque no entiende nada. Claro, No entiende de qué están hablando. claro. Y la lección, y luego se le explica a Moisés, no, es que lo que pasa es que tus palabras las han ahora desarrollado y embellecido y mejorado. Y entonces ya se queda muy contento Moisés. ¿Y cuál es la lección de esta historia? En mi opinión, la lección de esta historia es que la ley está viva. Y que los hombres tenemos que interpretarla y mejorarla. O sea, no es lo que dice en esa historia. La historia lo que dice es que Moshe sí se saca de onda porque no entiende lo que está pasando y él piensa, tiene un miedo que ha evolucionado la Torah y entonces, ¿qué le está pasando al documento divino? Y lo tranquilizan y le dicen, no, lo que pasó es el maquillaje. O sea, así dice. ¿Cómo? Sí dice eso. ¿Por qué dice? Porque le dice, cuando Rabbi Akiva estaba terminando, él estaba muy preocupado y Rabbi Akiva termina su discurso y dice, eso, ¿sabes cómo? Le dice a sus alumnos, ¿sabes cómo sabemos esto? Alajá le Moshe mi Sinai. Esto fue lo que dijo Moshe en Sinai. Y cuando Moshe escucha eso dice, está siguiendo mi tradición. A lo mejor no entiende el lenguaje, pero la tradición la está siguiendo. Y entonces, pero sí comparto. Entonces, ¿tú crees que la ley no ha evolucionado? Yo creo, ¿Tú crees que el Talmud no representa una evolución de la ley? representa una evolución en el sentido que se volvió más rígida por el hecho que se tuvo que escribir. Pero Sí, que a ver, creo que está nada más ahí una diferencia, ¿no? Es una, creo que lo que está diciendo Francisco es que la Mishnah y el Talmud de forma oral, del trabajo de los rabinos que le escribieron, que le enseñaron, es una evolución en la Torah. Claro. Y luego es el momento después de que se escribió y de cierta forma se volvió estática, ¿no? Entonces, como que son dos periodos. sí, Uno de la Torah oral antes de escribirse, un poco antes de la Mishnah, claro. y luego es ya, oye, también tenemos una época moderna donde de repente pusimos se hizo el Talmud, se cerró de cierta forma y bueno, hay comentarios, interpretaciones, pero ya es una nueva etapa, ¿no? Entonces, Yo creo que las dos son verdad. O sea, la propia Gemara cuando habla de por qué, se pregunta cómo se atrevieron los rabinos. Así pregunta el Talmud. ¿Cómo se atrevieron los rabinos a escribir la Mishnah? Así pregunta el Talmud. Porque eso era tradición y solamente lo queríamos en tradición de generación en generación. Pues se atrevieron poco a poco. porque nos hizo libres Hashem, nos dio el primer Esa no es la mandamiento. respuesta que dan ellos. La respuesta que dan ellos es,
la gente se estaba olvidando la tradición, ya estaban muy preocupados, estaban yendo al exilio. No, pero esa es la razón de escribirlo. Escribirla. Pero la tradición era la La misma. razón de interpretar la Torah. Eso es lo que Es que nos dieron el primer mandamiento. No, pero en eso Y podemos pensar libremente. sí, por eso, y en eso creo que no hay debate, ¿no? Y eso es parte de lo que te enseña, y la intención es, estoy de gusto de esa Torah viva, y ese es todo el propósito, ¿no? Sí. Y de llevarlo realmente... Pero convertir el trabajo del hombre en ley divina, ¿sabes qué es? Es una violación del primer mandamiento. Si tú me dices todo lo que está en el Talmud es una certeza divina, lo que estás haciendo es violar el primer mandamiento. Esa es mi opinión. Entiendo eso. No estoy diciendo que es la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es que tiene mínimo el propio texto, de la misma forma que la Torah presenta la creencia de qué es lo que es el judaísmo desde una perspectiva divina. El Talmud también presenta y dice que la forma de entender el judaísmo es por medio de esta tradición que viene de generación en generación en generación. Claro, el Talmud afirma su propia autoridad. ¿No? Pero, Francisco, regresando al tema, para regresar al tema porque está relacionado, creo yo, tú pusiste antes como premisa, que también creo que yo es un argumento circular, no hay nada que pueda ir en contra de tu ética. Tu intelecto es lo que más, ese es un axioma. Y entonces, tu conciencia. Y entonces, si ves algo que no queda con tu conciencia, no lo puedes seguir porque no queda con tu conciencia, que es lo más importante. Y entonces también es un argumento circular en el establecer a priori que tu conciencia es lo supremo, y después todo lo que no queda con tu conciencia no lo puedes seguir porque no queda con tu conciencia. No entendí cuál es el problema. El problema es que estás haciendo lo mismo que yo hice que estabas diciendo con Maimónides. Tú dices, Maimónides afirma, Dios no tiene cuerpo, o en alguna relación, algún tipo de antropomorfismo. Por lo tanto, si afirmas el texto dice algo, no tiene que ser literal, porque si no, no queda con la definición de Dios. Yo no estaba diciendo esto como un axioma. Yo estaba diciendo esto como una interpretación de la Torá. Entonces, la Torá dice en el primer mandamiento, no te postrarás. Y mi interpretación de no te postrarás es que no puedes crear ninguna autoridad sobre tu conciencia. Esa es mi interpretación. Eso no dice el texto. Claro que No lo dice. Estoy de acuerdo. Estoy haciendo una interpretación que me parece la más profunda del primer mandamiento. El primer mandamiento no dice literalmente lo que yo acabo de decir. Dice, no te postrarás y no harás ídolos. Y luego, mi siguiente intento de explicarte mi interpretación fue, te dije, mira, el intercambio entre Abraham y Hashem es un performance de esa interpretación que yo le doy al primer mandamiento. Por lo tanto, creo que mi interpretación está apoyada en la Torah. Es decir, y tú me diste otros ejemplos. Claro. Me dijiste qué hay de cuando Moisés reta a Dios, qué hay de Job, qué hay de, etcétera. Entonces, yo no estoy afirmando esto como un axioma que me lo saco de la manga por definición, para nada. Yo estoy diciendo, ofreciendo una interpretación de algo que está escrito en el libro, o sea, el primer mandamiento. Yo no me tomo esa libertad por el Talmud, pero entiendo totalmente que uno tiene toda la libertad de hacer esa lectura del texto, porque lo puedes leer en el texto, se puede leer en el texto. Bueno, en este sentido, nada más para terminar, porque quiero ligar con algo que dije antes. En este sentido, quizás yo debiera decir que yo soy un cristiano protestante. Claro. Porque yo creo... Un caraíta, ¿no? Creo que Un caraíta, totalmente. Yo creo que tenemos derecho a criticar lo que está escrito en el Talmud y regresar a la Torá y tratar de ver si realmente todo lo que está en el Talmud es lo más coherente posible como interpretación de la Torá. Claro. Todo eso se vale. Claro. Y no tenemos que decir que absolutamente todo lo que está en el Talmud. Me fascinó esto. Claro, esto es una lectura caraíta del texto. Correcto. Maravilloso. Sí. al final sí llegamos a una conclusión. No, pero hace todo el sentido del mundo, porque cuando uno lee el texto, solo el texto, y lo que sí comparto de lo que dices es que se me hace seguro una lectura mucho más profunda, por muchos motivos, entre ellos, lo estás haciendo súper vigente para el 2025. Porque hoy en día mis vecinos o la gente en mi comunidad o en el país no están teniendo 25,000 ídolos a los cuales se están inclinando, ¿no? Entonces, sí creo que posternaron. Entonces, sí creo que en el momento que dices, espérate, o sea, la palabra de Dios, no solo para hace 4,000 años, 3,000 años, también es vigente hoy. Claro. Lo que estás diciendo es, hay una dimensión mucho, mucho más relevante de eso. Se me hace brillante eso. Una lectura caraíta del texto, donde lo que estás diciendo es, esta es mi interpretación, válida en la lectura del texto. ¿Estará Maimónides de acuerdo con esto? No sé. O sí o no, who cares. ¿Estará el Talmud? Maimónides tiene derecho a su opinión. Yo tengo derecho a la mía. Y por eso a ti no te hace, y creo que eso es muy importante también para los oyentes, porque
cuando tú mencionas a Hillel el anciano, Ajá. yo no lo escucho solo como algo racional. Lo escucho como algo racional y como autoridad. Y tú escuchas y dices, no, espérate. Él está diciendo un principio que hace mucho sentido. Vamos a tomar este principio. Yo hago eso y aparte digo, tiene una autoridad especial. Y esa autoridad, tú no estás dispuesto a otorgársela. No, pero es que, pero es que sí estamos de acuerdo porque ya describimos esta paradoja. Sí. La autoridad es tu fe en el texto. Sí. Meterte Sí. a la ley. Sí. Sí, la autoridad es la ley, Sí. pero la ley te obliga A usar tu ser criterio. libre. A usar tu Exacto. criterio. Entonces, estás atrapado en ese bucle paradójico lógico que se autojustifica si tú quieres. Y de cierta forma, lo que estás haciendo cuando participas de este bucle es que estás aceptando el axioma de que vas a ser bueno. Sí. Eso es lo que estás Ahí aceptando. estamos de acuerdo. Pues ya retomando un poco. La misión. La misión. Esta es la misión. Es bueno. Estamos viviendo la misión en este momento. Entonces yo para cerrar, quisiera, empezamos con la pregunta de cuál es la misión del pueblo judío. Y la conclusión que construimos acá es, el pueblo judío tiene una misión de desarrollar una conciencia sobre cómo comportarse, ser de una forma ética y no someterse a ninguna autoridad más que ese de base, regla, constitución de mandamientos sobre cómo comportarse de una forma ética y dándole valor a la vida, considerando que una parte fundamental de esto, que toda vida es sagrada, ¿no? Y bajo esta misma norma. Y la misión del pueblo judío es comportarse de esa forma, pero más allá de eso es llevar esa conciencia, ese aprendizaje a todo el mundo. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora, mi pregunta sería para ambos, ¿consideras cómo evalúas el trabajo que ha hecho y que está haciendo el pueblo judío y qué se podría hacer mejor, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? Y en dónde es donde podríamos mejorar para cumplir esa misión. Yo creo que el pueblo judío claramente ha hecho algo muy bien porque seguimos 3.337 años después platicando de las mismas ideas, ideologías, y entonces claramente estas ideas son vigentes, relevantes y la gente está comentando sobre esto. No solo en una sinagoga religiosa, pero hay gente por todos lados del mundo, gente cristiana, católica. Me acuerdo cuando vino Jordan Peterson a México al Auditorio Nacional, justo ahí nos vimos ahí. Se me hizo algo fascinante porque saliendo del auditorio, todo mundo, 10,000 personas, están platicando justamente sobre esta tradición. Están hablando sobre Caín y Abel y lo que eso representa en una visión de esos valores como permean en la sociedad occidental. Entonces, creo que eso se ha hecho fenomenal. Se han agarrado estas historias, estas narrativas, se han transmitido, se han contado, se han hecho reales, vigentes, inclusive aunque a lo mejor puede ser que no estemos de acuerdo en la totalidad de las ideas, pero el hecho de que los dos estamos dialogando bajo un texto base, eso es justamente, es parte de eso que se ha hecho bien, creo que del pueblo judío. Las áreas de oportunidades que creo que tenemos que lograr transmitir este mensaje de una mejor manera. Y no solo transmitir el mensaje, pero como decía Francisco antes, se tiene que manifestar en el trato hacia el prójimo, se tiene que manifestar en todas las dimensiones. Entonces, una persona, lo había mencionado antes, pero ahora es mucho más relevante, cuando Moshe está dando su discurso final, le dice, la gente te tiene que ver y tiene que decir, estos mandamientos, se reconoce la sabiduría en este tipo de comportamiento. Y entonces, en el negocio, alguien tiene que ver cómo alguien se comporta en el negocio y dice, wow, ese es un tipo de comportamiento divino, en el sentido profundo de esta conversación. En el matrimonio, lo mismito. En la educación, lo mismito. En la interacción con el dinero, lo mismito. Que curiosamente en Estados Unidos, en el billete se pone In God we trust, ¿no? Creemos en Dios en el billete. No en el billete. Hay que creer en Dios justamente no en la dimensión material, no por estar peleado con lo material, pero hay que creer en Dios mucho más allá de eso, en los valores, en toda la conducta. ¿Cómo recomiendas que apaciguemos a Dios? Yo creo que según Francisco, uno puede apaciguar a Dios amando al prójimo. Amando al prójimo, pero
Amar al prójimo con acciones concretas. Y creo que eso ha sido algo, o sea, no, creo que por eso Hillel decidió no solamente transmitirlo en ama al prójimo, pero dijo, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti, basado en ese principio. Y creo que algo muy bonito. A mí sí me gusta esto. No es algo tan hoy en día no se promueve tanto, pero creo que el judaísmo mínimo en 2400, 1500, y eso también viene del Talmud, se buscaban acciones concretas en el tipo de comportamiento. Por ejemplo, cuando vienen tus papás, te levantas, porque una muestra de respeto. No te sientes en su lugar, muestra de respeto. No le hables por su nombre, muestra de respeto. No necesariamente es algo intrínseco que decirle su nombre es una falta de respeto, pero es lograr tener un tipo de conducta distinta que ahora sí permea el valor de amor al prójimo, de trata al prójimo de una forma mucho más correcta, de reconocer el valor de la vida humana, de reconocer la imagen y semejanza divina en el ser humano. Entonces, lo que yo diría es lo que se ha hecho bien es, el mensaje se ha transmitido y ha perdurado por miles de años. Falta transmitirlo, creo que a veces con más coherencia, con mayor claridad, y también en ciertos momentos reconocer que no solamente en el trato en un podcast y solamente platicar, pero realmente en todas las dimensiones, saliendo de acá, si hay tráfico, no perder la cordura, porque el otro, el que está haciendo el tráfico, también es un ser humano a imagen de semejanza divina, y ahí es el trabajo fuerte. Entonces creo que en todas las áreas de la vida es donde es el trabajo fuerte de cómo aterrizarlo en el negocio, en el trato a la gente, en la cordialidad, sin ser falsos, en la cordialidad, pero sin ser, no por ser cordial, ahora voy a mentir y presentar algo que no es. No, porque ser genuinos también es uno de los valores en el Así es. wiki judío. La mitvar sheker tienes que alejarlo más de la falsedad, hay que alejarse lo más que hay de la falsedad, pero hay que ser cordial también, porque el Señor que no estás de acuerdo, y el Señor está hecho imagen y semejanza divina, y entonces, y rescatar lo que dijo, porque sí lo comparto, no el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es algo que se tiene que fortalecer muchísimo. Tristemente lo veo en las universidades, que la gente no está pensando. La gente no está pensando. Y digo para los dos lados, tristemente, porque hay gente que a lo mejor dice lo que yo quiero que escuche, que lo que yo quiero escuchar, pero no lo está pensando, nada más lo está repitiendo. De acuerdo. Y eso también es un problema. Y eso me permite hacer una pequeña publicidad, porque pronto vamos a estar subiendo un video con un gran amigo Balam Ibarra, justamente sobre el tema del pensamiento crítico. Creo que te va a encantar. Por favor. Sí, este es el tema del podcast. El pensamiento crítico, que en una semana lo estaremos subiendo. Yo creo que ese sería el resumen. ¿Qué estamos haciendo bien? El mensaje sigue siendo vigente, relevante miles de años después. ¿Qué áreas de oportunidad? Que no solamente se quede en un mensaje, que se manifieste en conducta práctica aterrizada en el día a día, respeto a la gente, amor al prójimo, pensamiento crítico y no olvidarnos de todas las áreas de nuestro desarrollo personal. Y es un poco lo que me quedo que dices es que se ha hecho un excelente trabajo en la transmisión de los textos de la cultura, y pues creo que es evidente, ¿no? Simplemente es el libro más vendido del mundo, todo el mundo conoce las historias de una forma u otra. 7,000 millones de copias, entre 5,000 y 7,000 millones de copias. Harry Potter, como dato curioso, la serie tiene 500 millones de copias. 7,000, entre 5,000 y 7,000 millones de copias. Not even a close second, o sea, el segundo lugar está lejísimo. Bueno, pero también Harry Potter es más nuevo. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Harry Potter en un siglo no se va a estar hablando de la misma manera. Bueno, Ahora, eso sí, probablemente. y la otra parte que mencionas es, oye, debemos de ser modelos a seguir. Sí. Y no nada más en una parte religiosa, ritual, sino en absolutamente todas las áreas de la vida. En la parte humana. Que simplemente al ver cómo se comporta uno, sea evidente, se reconoce por todos lados, oye, pues este está actuando con santidad, ¿no? Hay esta forma que se ve que se contagia. Así es. Y creo que esto un poco lo que dices es realmente, por otro lado, eso siempre puede ser mejor, ¿no? No somos perfectos y obviamente es algo que falta mucho desarrollar, pero también nada más quería hacer una pequeña adición a esta historia de Hillel. Creo que es muy importante, porque Hillel a este converso, le dices, le resume toda la Torá y le dice, no hagas al otro lo que no quieras que te hagan. Lo que tú odias. Lo que tú odias no sé, lo hagas a todos. Pero ahí no acá. Dice, ahora ve y estudia. Todo lo demás. Dice, todos los demás son comentarios. De ahí Ahora ve y estudia. Así es. Entonces, no nada más, quédate ahí ya. No. Tienes que desarrollarte, y creo que también esa es parte, que es un poco lo que yo también me quedo de eso, es como, tienes que ponerle atención a cada comportamiento, y es algo que no termina.
Y eso es algo que también es un mensaje y un aprendizaje parte del pueblo judío, oye, donde es el pueblo del libro, ¿no? Y no nada más es porque traemos el libro de la Torá, sino es que nos dedicamos a leer, a estudiar, a evaluarlo, y eso es, creo que también un aprendizaje muy duro. Dice, no el estudio, así dice el texto en la Mishnah, no el estudio es lo más importante, las acciones concretas, pero se basan en el estudio. Entonces requiere ser pueblo del libro, pero después de ser un pueblo del libro, ahora tienes que ser un pueblo de acciones. Francisco, esto te va a fascinar, lo tengo que comentar, aunque ya es mi razón, pero te va a fascinar esto. Hay un pasaje en la Torah cuando Abraham se hace la circuncisión y entonces está dolido y como que Dios parece ser que va a visitarlo, a echar un cafecito con él, ¿no? Y está platicando con él y de repente ve a 3 personas pasando y sale a invitarlos, corre y los invita y pregunta a los comentaristas clásicos, dicen, oye, pero estás platicando con Dios, ¿cómo dejas a Dios en la conversación y vas a atender a gente que está pasando? Y dice, lo que responde es bellísimo, dicen, todo el propósito de la relación con Dios no es quedarte en abstracto y filosofando. Exacto. Es regresar y decirle a Dios, espérate, para seguir tu voluntad, te dejo de lado y voy a apelar al ser humano que tengo enfrente. ¡Wow! Me encanta. Eso está increíble. Uy, me voy a ir a leer ese pasaje. Sí. ¿Qué regalo me diste? Sí, gracias. Está en Génesis 17, 18. Se me enchinó la piel. Pero sí, 17, 18. Padrísimo. Bueno, ahora puedo yo tratar de contestar la pregunta muy rápido. ¿Qué se ha hecho bien y qué falta? Acá. No, porque estoy platicando con mi cuate Jaime. A mí me gusta ver a mi interlocutor. Yo creo que el pueblo judío, para contestar, bueno, repito, la primera pregunta es, ¿cómo ha hecho el pueblo judío su misión histórica hasta ahora? Y yo creo que muy bien, la verdad, yo creo que el traslado histórico del pueblo judío en Occidente ha sido un éxito. La forma de darse cuenta de lo dramático que ha sido el desempeño del pueblo judío, el desempeño heroico, es que los judíos, cuando llegan a Occidente, cuando llegan de Mesopotamia a Occidente y empiezan a asentarse en todo el Mediterráneo, hace más de 2000 años, pues las sociedades con las que entran en contacto eran sociedades que tenían unas pésimas ideologías, que eran los griegos y los romanos. Y yo diría que eran las peores sociedades del planeta en ese momento, porque los asiáticos, por ejemplo, pues tenían sociedades donde sucedían cosas horribles también por allá, pero no a ese extremo, ¿no? Entonces, si tú lees, por ejemplo, a Sun Tzu, que es el gran estratega chino, que se escribió hace muchísimo tiempo ese libro. Sun Tzu escribió un libro que se llama El arte de la guerra, y él habla ahí mucho obviamente, de estrategia, es el primer gran obra maestra de estrategia. Y una y otra vez lo ves a Sun Tzu diciendo que el mejor general es el que gana la batalla sin desperdiciar demasiadas vidas, tanto de su lado como del lado contrario. O sea, la batalla mejor librada es la que mueren menos personas. Ajá, y el mejor general de todos es el que gana la batalla sin pelearla, ¿no? Que tiene muy buena inteligencia y engaña al enemigo y de alguna manera lo somete sin tener que haber peleado, ¿no? ¿Por qué? Porque para esa cultura empapada de los valores del confucianismo, proteger la vida era un valor. Mientras que en Occidente, en las sociedades grecorromanas, destruir la vida era un valor. Coliseo. Esa es la expresión perfecta de lo enferma que estaban estas sociedades, ¿no? Para ellos era un deporte irse al estadio, era un entretenimiento y un deporte irse al estadio a ver cómo un león se comía a un ser humano. Todavía podría ser el argumento que es más grave que hacer los sacrificios humanos, ¿no? Al menos los aztecas. Pues algo que era terrible, ¿no? Pero se le daba un como que tenía una importancia profunda, ¿no? No era entretenimiento. Ellos creían que estaban salvando el universo, claro, porque los astros tenían que comer, ¿no? Ese era un poco el modelo. Pero aquí era diversión, era entretenimiento. Ser como un infrahumano, porque los consideraban infrahumanos, ¿no? Como un infrahumano que no tiene ningún derecho es destruido por una bestia africana, ¿no? O ponemos a dos seres humanos como si fuera un palenque a competir uno con otro hasta la muerte, ¿no? Era psicopatía, literal. En la sociedad romana, la condecoración más alta que podía recibir un militar romano en una sociedad totalmente militarizada se llamaba el triunfo.
Y el triunfo se lo otorgaban a un general. Era toda una operación, era toda una celebración, porque el general se paseaba por toda la ciudad de Roma vestido como Júpiter, en un carro de estos carros de guerra, y le aventaban flores mientras iba pasando, ¿no? Y la experiencia era tan tremenda que los romanos ponían a un fulano justo atrás del general que estaba siendo condecorado, para que fuera parado con él en el carro, y todo el tiempo le tenía que ir susurrando al oído: no eres Dios, no eres Dios, no eres Dios. Era un funcionario oficial que tenía que hacer esto, porque la experiencia te podía confundir. Impresionante. Te podía hacer creer que eras Dios, ¿no? Entonces, esta era la condecoración más alta, el honor más alto que podías recibir. ¿Y a quién se lo daban? Al general que hubiera logrado asesinar más de 5,000 enemigos en una sola batalla. O sea, lo que estaban premiando los romanos era el tamaño de la carnicería. Mientras que del otro lado, en China, Sun Tzu decía: no, el mejor general es el que mata a un solo soldado, ¿no? Entonces, estas eran las peores sociedades del mundo, y ese es el material humano con el que inició su misión el pueblo judío en Occidente. Y a lo largo, entonces, estas sociedades, que eran las peores sociedades del mundo, a lo largo de 25 siglos, más o menos, 26, 25 siglos, se convirtieron en las mejores sociedades del mundo. Porque no hay nada mejor hoy en este planeta que la democracia moderna occidental. Es donde la gente está mejor protegida, donde sus libertades y derechos tienen mayor auge, y donde hay un esfuerzo civilizacional por reducir el sufrimiento humano, ¿no? Entonces, este es lo que logró el pueblo judío es una verdad, verdaderamente es milagroso, y lo hizo en un trayecto histórico en el que los pueblos occidentales estuvieron una y otra vez asesinándolo. Y a pesar de eso, el pueblo judío persistió, y a través de su influencia nos transformó. Y a unas sociedades que habían estado inundadas de psicopatía, las convirtió en sociedades de justicia y compasión. Pues yo creo que el pueblo judío ha hecho un gran trabajo. ¿Cómo podría mejorar su trabajo en esta coyuntura histórica? Yo diría que el pueblo judío tiene que dejar de pedir perdón y tiene que defenderse. Tiene que elegir a los líderes que realmente van a sentar el ejemplo de autodefensa, sin miedo, sin apologías, sin pedir perdón, porque cuando te atacan yihadistas con la intención de exterminarte, tienes todo el derecho de defenderte y no tienes que pedirle permiso a nadie. Entonces yo creo que si el pueblo judío puede mejorar, es en desarrollar mayor escepticismo sobre sus propios gobernantes, porque en mi opinión, no han estado haciendo el trabajo patriótico de defender al pueblo judío, y tomarse más en serio que tienen derecho a defenderse y no tienen que estar pidiéndole permiso a los no judíos para hacer lo que tienen que hacer para proteger sus vidas y su civilización. No solo con el tema de Israel, en general, En general, en todos lados. Una cosa que me viene es que a lo mejor con todo esto que nos cuentas, es de cierta forma, el pueblo judío trajo todos estos valores de ética, de libertades, como dices, de buscar que simplemente haya el anhelo de cuidar a las otras personas, de vivir una buena vida. Pero de cierta forma, hoy en día no se reconoce, o al menos formalmente, de dónde es que viene esa ética. Y entonces a lo mejor puede ser que hasta el mismo pueblo judío se les olvidó que ellos tienen que llevar esa bandera. Y de cierta forma pienso, no, ya todo el mundo es ético, ¿no? Ya existe la ONU, no sé qué. Como que de cierta forma el pueblo judío no está tomando ese reconocimiento de sigo yo teniendo que traer esa conciencia al mundo y pensar que el trabajo ya acabó. O sea, los judíos tienen que tomarse en serio que todavía tienen que salvarnos. Sí. Como dice Isaías, ser la luz de las naciones, porque mira nada más lo que es la ONU. La ONU se ha convertido en un nido de yihadistas, demostrando que el mundo necesita todavía al pueblo judío. Necesita que el pueblo judío retome en su identidad la misión sagrada de liberar al planeta entero. Porque eso es lo que vienen haciendo, eso es lo que el semitismo viene haciendo desde hace 4,300 años, y los judíos son los que iluminaron
tomaron la antorcha del semitismo y iluminaron a todo Occidente una y otra vez a lo largo de varios siglos, de muchos siglos, y el trabajo no ha terminado, obviamente, los necesitamos todavía, y ahorita estamos en una coyuntura histórica en la que todos los que apreciamos la contribución del pueblo judío y que atesoramos los valores que recibimos del pueblo judío, tenemos que empujar parejo, todos juntos, porque Occidente está en peligro. Eso segundo que dice Francisco, también hay una interpretación muy bella de esto, que Abraham, en la Torah no dice que Abraham era judío, dice que Abraham era hebreo. Es lo único que dice, Abraham el hebreo, Abraham haibrí. Entonces todos se preguntan qué significa el hebreo. Entonces algunos dicen al lenguaje, otros dicen en una región en particular, vivía del otro lado del río, en Mesopotamia. Y otros dicen, la palabra hebreo significa, también comparte raíz. Haibrí, el hebreo, significa también me'eber, del otro lado. Y lo que eso representa, dicen ellos, es que Abraham tenía la habilidad de decir, esta es mi ideología, y aquí me mantengo, aunque la mayoría esté del otro lado, y yo me aferro a esta ideología porque esto es lo que eventualmente se va a propagar y esto es lo que eventualmente va a ayudar a esta civilización. Y creo que justamente toca este segundo mensaje que mencionas, que luego uno siente, híjoles, la mayoría no está diciendo como yo, la ONU no está diciendo como yo, son los representantes de la ética en el mundo, entonces mejor lo echo para atrás. Y no, al revés, muchas veces estas organizaciones se corrompen por completo y uno tiene que poder pararse con orgullo y decir, no, eso está mal, eso está mal. Y la traducción de lo que acabas de decir es que vaya a haber autoridad. Ni la ONU ni nadie. Lo única autoridad es la conciencia moral que le damos de Hashem. Ahí está, que le damos a Hashem. Sí, señor. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Excelente. Y ahora, creo que yo lo que veo es este proceso de realmente de reflexión, ¿no? Porque como que tuvimos este aprendizaje moral en todo el mundo, especialmente en el mundo occidental, de otro nivel, pero ahorita y regresaba el rabino se nos olvidó honrar a Hashem. Se nos olvidó honrar de dónde viene. Y por eso es que de repente te olvidó una parte de poder mantener estos aprendizajes, poder seguir creciendo. Tienes que reconocer de dónde viene la lección. Y ahorita la estamos olvidando. Y al olvidarla, te empiezas a desviar. Y de cierta forma estamos forzando al pueblo judío a traer esa conciencia de regreso. Me encanta una manera de decirlo es que la orientación o la actitud de adoración es muy importante para la estabilidad de la sociedad. Así es. Yo creo que sí, porque luego sale gente que, y por ahí te das cuenta que agarran el valor, por ejemplo, Tikkun Olam, y dicen, vamos a arreglar el mundo y vamos a ayudar, y lo aplican en cosas que no representan nada esta ideología. Y dices, ¿cómo se corrompe el valor? Creo que en parte es por eso, es porque, ya lo platicamos muchísimo, claro que la conciencia del humano está hasta arriba, siguiendo la conciencia que Dios te pidió que sigas, siguiendo el sistema y en el momento que borras a Dios y te quedas solamente con el valor diluido, sin Dios, eso lo puedes aplicar de forma corrupta también. Este es el punto de Jordan Peterson. El punto de Jordan Peterson es si te imaginas, porque como bien dijimos hace un segundo, nuestra conciencia moral las recibimos de Hashem. Si te imaginas que puedes razonar el axioma y te olvidas del mandamiento y de la obligación de observar el mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, de ser libre en tu conciencia moral, pues entonces no le puedes sostener a la larga. Y eso es lo que le ha pasado a Occidente. Occidente, por alejarse de la actitud de adoración de aquel genio que se heredó la ley, nos está costando trabajo sostener el equilibrio de la paz, y del amor, y de la generosidad, de la ética, etcétera, que nos César. Así es. Pero creo que debemos de cerrar. Creo que este es una buena boda, Ricardo. Ya hablamos de todo, ya tenemos que terminar este podcast, porque si no... Esta es no era la introducción a esto, o sea, apenas vamos a empezar, oye. El día está empezando, Francisco, ¿cómo? Creo que necesito beber algo de agua y descansar. Tenía la conversación que se pasó el tiempo. Sí, así es. Gracias por buenísimo. Muchas gracias. Francisco, muchas gracias. Ricardo, muchísimas gracias. No, de verdad, un placer. Gracias a todos por acompañarnos. Esperemos les haya gustado y esperamos se repita. Así va a ser. Ojalá que sí. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.